libro que utilicé, algunos de los datos de ese libro para un libro que publiqué en el año 2013 junto con Nicolás Márquez, que se tituló El libro negro, cuando el relato es una farsa. El libro negro de la nueva izquierda salió en 2016 y es el último libro que publicamos juntos. Ya tengo estos lapsos. Muchas gracias a todos los que han venido. Estoy súper contento de que hayan asistido a mi feliz cumpleaños de esta manera. En un lindo salón que agradecemos de verdad a los anfitriones del salón que nos abrieron las puertas. Verán mucho ornamento típico de un cumpleaños. Es porque es la primera conferencia que se da en este salón que habitualmente se utiliza para festejar un cumpleaños. La gran pregunta es, bueno, ¿por qué siendo tantos, digamos, vinimos a un salón que es para cumpleaños y no tanto para conferencias? Más allá, obviamente, de la amabilidad excesiva de los dueños que se arriesgaron a abrirnos las puertas. Digo, se arriesgaron porque antes se tocó el timbre de 4 o 5 salones más, los cuales dijeron directamente, no, ¿saben qué? Si este es el tema y esta es la posición sobre el tema, nosotros ponemos en riesgo nuestro salón, porque sabemos que hay muchos riesgos de que vengan a rayarnos con aerosol las paredes, sabemos que hay muchos riesgos de que vengan a romper los vidrios o que hagan lo que habitualmente hacen. Digo, riesgos que no existen cuando los que dan una conferencia son ellos. Cuando ellos dan una conferencia, los dueños de los salones de las ciudades donde ellos dan conferencias no advierten ningún riesgo en firmar un contrato para poner en alquiler sus salones. Interesante, ¿no? Digo, son dos mundos totalmente distintos, una práctica política totalmente distinta. A nadie de nosotros se le ocurriría ir a rayar un salón porque no te gusta la conferencia de quien está ahí adentro. A nadie. Sin embargo, a ellos no solamente se les ocurre, sino que lo hacen y generan riesgos en las expectativas de aquellos que alquilan salones, y después eso obviamente uno lo termina pagando. Pero no importa el salón, es decir, estamos cómodos, estamos en sillas, veo chicos que hay varios de ustedes allí de pie, pasen y siéntense en el piso. ¿Vieron? Como cuando hacemos en los cumpleaños cuando somos chicos, bueno, vamos a aprovechar el salón justamente, siéntense con total tranquilidad, no van a verse en la conferencia ahí parados todo el tiempo, van a estar muy incómodos, así que tomen asiento con libertad. Miren, vamos a hablar hoy sobre la ideología de género. Esta conferencia que trata sobre ideología de género y batalla cultural plantea, yo creo, en el fondo dos grandes preguntas que deben orientar la totalidad de lo que voy a decir de ahora en más, que es responder a la pregunta de qué es la ideología de género y cómo se impone la ideología de género. No podemos hablar de cómo se impone, que es lo que generalmente la gente quiere saber antes de saber qué es, porque nadie puede reparar en cómo combatir algo que no puede definir. Necesitamos definir aquello que estamos combatiendo, porque aquel que combate algo que no conoce es aquel que tiene perdida la guerra de antemano. Uno de los principios, desde que la guerra es guerra, es precisamente conoce a tu enemigo mejor que a vos mismo. No sé si lo han escuchado, seguramente sí. Entonces, las dos preguntas son ¿qué es? Y cómo se impone la ideología de género. Para explicar qué es, a mí me gustaría bucear rápidamente por dos dimensiones, que son la de la política y la de la filosofía. Preguntarse por qué es algo implica preguntarse de dónde viene y cuál es su matriz ideológica. Para eso hay dos terrenos en el cual yo me voy a mover, que uno, insisto, es el de la política, en el cual voy a explicar cómo esto nace en el seno de los proyectos de reconversión de una vieja izquierda hacia lo que hoy ya podemos llamar una nueva izquierda. Es el título del último libro, justamente el libro negro de la nueva izquierda. Y en segundo tiempo voy a hablar de qué es, filosóficamente hablando, la ideología de género a partir de los marcos teóricos más importantes del feminismo contemporáneo. Después voy a ir hacia cómo se impone, ¿sí? Es decir, la conferencia va a durar más o menos 1 hora y media. Espero que no se me aburran. La primera parte es muy teórica y después la segunda ya vamos a empezar a entender cómo es la dinámica de esto. Vamos a la próxima placa, por favor. Yo dije, la ideología de género tiene que ver con algo que hoy podemos llamar nueva izquierda. O sea, hay una nueva izquierda porque hubo una vieja izquierda. Esa vieja izquierda, vamos a la próxima, por favor. Esa vieja izquierda es esto, lo que ya conocemos. Es decir, Lenin y Stalin en la Rusia soviética, Mao Zedong en la China maoísta,
Che Guevara, Fidel Castro en Cuba, las guerrillas de América Latina, las FARC, ERP, Montoneros, Tupamaro, Sendero Luminoso, el MIR en Chile, etcétera, etcétera. Esto es la vieja izquierda, vamos hacia atrás, que estaba orientada, placa anterior por favor, estaba orientada por la filosofía de un pensador alemán llamado Carlos Marx, que junto con Federico Engels, su socio intelectual, y además él era su financista, Engels de Marx, diseñaron una filosofía, yo no diría filosofía política, una filosofía de la historia, que está orientada hacia la revolución. La revolución era el fin de la filosofía marxista, tanto así que hoy uno va a la tumba de Marx, que está en Londres, digo, no está ni Cuba ni Unión Soviética, y además uno tiene que pagar 5 libras, yo he ido, uno tiene que pagar 5 libras para ver la tumba de Marx, digo, interesante la mercantilización de Marx, ¿no? Y uno va y rinde su pleitesía, digamos, al cadáver que yace ahí debajo de la tierra de Marx, y va a ver una de sus tesis más importantes grabadas en la piedra, que dice lo que los filósofos han hecho hasta el momento es tratar de explicar el mundo, de lo que se trata en verdad de transformarlo. La filosofía está dispuesta, la filosofía marxista, a la revolución, una revolución que tiene un sentido histórico, porque la revolución para esa filosofía de la historia es inevitable. El socialismo para Marx era inevitable. ¿Dónde se va a dar el socialismo para Marx? ¿Dónde va a venir la revolución? Que es inevitable, por leyes históricas, por leyes económicas. Va a venir en el capitalismo más avanzado. Por eso el cuerpo de Marx, insisto, está en Londres y no está en Rusia. Porque Marx se va a morir a Londres porque él quiere ver la revolución llegar en sus últimos años de vida. Él quiere ver su profecía autocumplirse. Y él dice, esto va a pasar en donde el capitalismo más esté avanzado y no en donde el capitalismo esté menos avanzado. Y se va a Londres y muere en Londres sin ver obviamente la revolución, porque la revolución sencillamente nunca llegó al capitalismo más avanzado. Al contrario, donde llegó la revolución era a regímenes que no estaban ni siquiera industrializados. Es decir, la Rusia del 17 es agraria, ni siquiera es industrial. La Cuba de Fidel Castro, hemos visto recién la imagen, era agraria. La China de Mao Zedong era agraria, no había un capitalismo siquiera ahí. Por ende, la filosofía de la historia de Marx fue una paparruchada. No se cumplió, así de simple. La revolución de Marx estaba basada en cómo el marxismo veía esa sociedad. Estoy hablando todo en clave de vieja izquierda. Ya vamos a pasar a algo nuevo. ¿Cómo veía esa sociedad Marx y su teoría? La veían como si fuese una casa de 2 pisos. Un primer piso que le llamó la base o la estructura de la sociedad y un segundo piso que le llamó la superestructura social. Esto está planteado como una casa, no porque sí, sino porque el primer piso sostiene el segundo. Entonces la gran pregunta es, ¿qué hay en ese primer piso? Bueno, dice Marx, está todo lo que realmente existe, lo material capaz de sostener el segundo piso de esta casa. ¿Qué es lo material? La economía. Las relaciones productivas y los medios de producción son aquello que sostiene a la sociedad. ¿Qué hay en ese segundo piso? Bueno, todo lo que no podemos tocar. ¿Qué no podemos tocar? La religión, la filosofía, el arte, la moral, el derecho, la cultura, la ideología, la política. Todo lo que no podemos tocar, dice Marx, es un reflejo que está sostenido por el sistema económico que, valga la redundancia, sostiene esa sociedad. Entonces yo les pregunto a ustedes, supongamos, nosotros somos del Partido Comunista de Villa María, estamos en la década del 40 y queremos hacer una revolución de izquierdas, porque por eso somos comunistas, y nos inspiramos en la filosofía de Marx. Y yo les pregunto a ustedes, nosotros, ¿qué tipo de revolución, qué tipo de lucha tenemos que dar? ¿Una lucha que ataque el primer piso del sistema económico o una lucha que ataque, digamos, culturalmente la superestructura de la sociedad, el segundo piso de la casa? ¿Dónde ponen ustedes la bomba? ¿En el primer piso o en el segundo? El primero, evidentemente. Si la sociedad funciona así, entonces hacer una revolución es tan simple como derrocar, ¿qué cosa? El sistema cultural, la ideología, la cultura, la fe, la religión, la filosofía, el arte, el derecho, la moral, no. La revolución se trata de modificar radicalmente el sistema económico, porque del sistema económico depende todo lo demás. Ese es el determinismo economicista del marxismo clásico, que por eso, digo, dio vida a todo lo que ya conocemos de la historia del siglo pasado. Las revoluciones comunistas no hacían guerra de guerrillas porque sí, no hacían terrorismo urbano así porque así.
Lo hacían porque estaban respondiendo a una ideología según la cual la verdadera revolución era una revolución violenta contra el sistema productivo de esa sociedad, y quienes iban a hacer esa revolución eran los que vivían en este primer piso de la casa. ¿Quiénes vivían? Es decir, ¿qué tipo de grupo humano encontramos condicionando su identidad por las relaciones económicas? Las clases sociales. Las clases sociales son grupos de personas que definen su identidad por su relación con el sistema económico. ¿Qué es una clase social? Por ejemplo, ¿es una mujer una clase social? ¿Es parte de una clase social una mujer? No. Una mujer puede tener un trabajo u otro o no tener ningún trabajo. Por ejemplo, ¿una clase social es un indígena? No, eso es una etnia. Una mujer es un sexo. ¿Y qué es una clase social? Por ejemplo, un obrero. Define su identidad como obrero por la relación que él tiene con su jefe, por la relación que él tiene con los medios de producción, diría Marx, etc. Un capitalista es una clase social, es parte de una clase social. Entonces esto era muy simple. La revolución, dice Marx, y vuelvo al inicio, va a llegar porque en el capitalismo avanzado el obrero va a vivir cada vez peor. En este sistema capitalista va a vivir cada vez peor. Entonces en algún momento va a tomar conciencia de clase, no sé si han escuchado esta palabra, es muy de vieja izquierda, va a tomar conciencia de clase y va a terminar haciendo la revolución en algún momento sí o sí. Pero llegó la década del 50 y a partir de 1950 y 1973 los países del capitalismo avanzado, los países de la OCDE, crecen a un ritmo de un 5% de su PBI anual durante 23 años de manera ininterrumpida. Lo que hoy llamamos tasas chinas, multiplíquenlo por 23 años. Eso vivió el capitalismo avanzado occidental entre el año 1950 y 1973. ¿Y qué pasó? La izquierda del primer mundo dijo, ¿y ahora qué hacemos? Es decir, vamos a hacer la revolución a las fábricas, les decimos a los obreros, llegó el momento de cambiar el mundo, y el obrero me responde, yo quiero cambiar mi automóvil. Porque encima ahora estoy ahorrando plata, ahora puedo ahorrar plata y estoy trabajando jornadas de 8 horas, y mi hijo está yendo a la escuela, y mi hijo está yendo a la universidad, y entonces ahora puedo hacerlo. Y aparte, si voy a hacer la revolución, mi mujer me va a matar, digamos, ¿no? Es decir, voy a poner en riesgo económico a la familia. Entonces, esto empieza a vivir la vieja izquierda en su metamorfosis hacia lo que es una nueva izquierda. Cuando terminan de tomar conciencia de que lo que dijo Marx no había sido una profecía, sino que había sido algo que no tenía nada que ver con lo que finalmente sucedió, esa izquierda abandona a Marx, le suelta la mano. Y dice, no, ¿saben qué? Seguimos siendo marxistas en cuanto que nos gusta la barba y nos gusta el pelo así, ¿no? Pero el resto, Marx ya no opera más en esta nueva izquierda. Lo único que sigue operando es una lógica dialéctica que usó Marx para explicar la contradicción de las clases. Hoy es utilizada para explicar lo que ya podemos llamar las contradicciones culturales. Si antes había una lucha de clases, la nueva izquierda dice, hoy, a ver, acá perdimos. Es decir, en este primer piso perdimos. No vamos a hacer la revolución, acá. Pero nunca lo intentamos acá arriba. ¿Y qué hay ahí arriba? Bueno, hay sexo, por ejemplo. Hay mujeres, hay hombres, hay orientaciones sexuales. Por no hablar de etnias, por no hablar de religiones, por no hablar de culturas, etc. Entonces, si acá antes abajo le decíamos a los obreros, oigan obreros, ustedes están siendo explotados por el patrón a través del sistema capitalista de producción, hoy, ¿por qué no le decimos a la mujer, oiga mujer, usted está siendo oprimida por el hombre a través del sistema patriarcal? ¿Por qué no le decimos a los homosexuales, oigan homosexuales, ustedes están siendo oprimidos por el heterosexual, así en abstracto, por el sistema heteronormativo? Usamos la misma lógica que antes aplicábamos acá abajo, ahora la hacemos acá arriba. Así de simple. Eso es la nueva izquierda. Es una izquierda que da un giro desde la lucha de clases hacia la lucha cultural, sabiendo que la lucha cultural, al ser más intangible, implica otros métodos, implica otros tiempos. Pero nosotros estamos hoy hablando de ideología de género cuando la ideología de género y las nuevas izquierdas se empiezan a aplicar en la década del 50 del siglo pasado. Vamos dos más hacia adelante, por favor. Ya sabemos entonces, claro, uno cuando ve todos los ideólogos de género, lo que va a confirmar es que no hay ni uno de ellos que no sea de izquierdas. No hay ni uno. Entonces uno dice, bueno, hay algo raro, es decir, todos son de izquierdas, ¿qué está pasando? Bueno, esto es una ideología que depende, estructuralmente hablando, de un proyecto, que es el proyecto de las izquierdas, que se reconvirtió, nada más. ¿Qué es ahora la ideología de género? Estoy hablando sobre política, sobre filosofía política más que nada. Ahora vamos a hablar sobre qué es en definitiva la ideología de género a partir de los marcos teóricos del pensamiento feminista
contemporáneo. ¿Qué es lo contemporáneo? Lo que está pasando ahora, lo más reciente significa. El feminismo más reciente es el que ha parido a lo que hoy llamamos ideología de género. Digo, esto es importante para mí. Poder conceptualizar es muy importante. Porque nosotros hasta ahora tenemos nociones. La noción de qué es la ideología de género, bueno, es eso que tiene que ver con el feminismo. O eso que tiene que ver con el aborto. O eso que tiene que ver con el lobby LGBT. Bueno, sí, tiene que ver, pero no es. O sea, tiene que ver, pero no es. ¿Qué es entonces? Ah, no sé. Ah, bueno, eso es porque la ideología de género no existe. Es lo primero que te dicen. Ahí me hace que sí la señorita. Claro, la ideología de género no existe. Te dicen eso. Y si vos no tenés los instrumentos teóricos para mostrar que no solamente existe, sino que ellos la han creado, entonces vas muerto, porque quedás como un conspiracionista o quedás como un tipo que lo maquinó un cura o un pastor o lo que fuere, ¿no? Y a eso están jugando ellos, apelar a que nosotros ignoremos que ellos son aquellos que han parido aquello que ellos dicen que no existe. Y vamos a ver cómo sí existe, vamos a la próxima. Esto parece con el feminismo de género. El feminismo contemporáneo se puede llamar feminismo de género. ¿Por qué? Porque privilegia en el análisis de las contradicciones entre los sexos una variable que es la variable del género, que ya vamos a ver, que no es lo mismo que el sexo. Después les voy a explicar bien qué es, pero no es el género lo mismo que el sexo. ¿Okay? Este pensamiento feminista de género aparece con toda su fuerza en el año 1948 con la publicación del libro titulado El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Levante la mano sin timidez, porque lo voy a pedir varias veces que levante la mano. Levante la mano aquel que haya escuchado alguna vez el nombre de Simone de Beauvoir o haya escuchado, no digo leído, escuchado sobre el segundo sexo. Levanten la mano. ¿No? Bueno, fíjense, tenemos por lo menos un 30 o 25% del salón que conoce quien o ha escuchado hablar sobre Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es la ídola feminista por definición hoy en día. Este libro, claro, porque los que no lo conocen pueden pensar, uy, me está viendo un libro del año 1948. Es decir, yo vine a escuchar, informarme de hoy y me están dando una clase de historia. No, cuidado, esto es un libro muy actual. Es decir, la actualidad de un libro no depende de su fecha de publicación, sino de cuándo ese libro se comercializa, más que nada. Y este fue el libro más vendido de la Feria del Libro de Buenos Aires del año pasado. El libro más vendido de la Feria del Libro de Buenos Aires no fue Dan Brown, no fue Harry Potter, no fue García Márquez, ni Vargas Llosa, no. Fue El segundo sexo de Simone de Beauvoir, una biblia que tiene unos 700, 800 páginas, en esta edición que ustedes ven en la pantalla. No es un libro de masas, es un libro académico. Empieza haciendo un análisis marxista, sigue con un análisis de tipo psicoanalítico, tomando a Freud, sigue con un análisis de filosofía existencialista y después es un trabajo antropológico histórico, digamos. Digo, no es un cuento, hay que leerlo. Lo cual a mí me lleva a concluir, o anticiparme, o a ser un prejuicioso, pero creo que tengo razón, que es que este libro es más comprado que leído. O sea, este libro es un objeto libro, no es un contenido libro, es como un cuadro, ¿no? O sea, todo el mundo ahora lo quiere porque le ha dicho que si lo tiene en su casa como quien tiene un cuadro, bueno, van a llegar tus amiguitas feministas y van a decir, ah, qué bien, mi amiga tiene el segundo sexo, aunque no pueda pasar de la página número 7, pero bueno, digamos, es bárbaro, digamos, ¿no? O sea, invierte por lo menos en comprarse el libro, que no es nada barato, y ahí entonces es el símbolo de que nosotros estamos leyendo de algo muy actual, sí, del año 1948, ¿no? Pero es un pensamiento actual. Digo, es importante esto por la tensión entre lo que se supone que es actual y lo que se supone que es retrógrado, ¿no? O sea, esto no es nuevo, digamos. Es anterior incluso a los paradigmas postmodernos. No es nuevo, pero hoy la gente piensa que lo es. No es nuevo. ¿Cuál es el espíritu del libro? ¿Cuál es el espíritu del libro? Los grandes libros trascienden por grandes frases que marcan el espíritu de la obra. La muerte de Dios, Nietzsche. La muerte del sujeto, Foucault. Generalmente las grandes obras tienen esa frasecita que el mundo conoce o cree conocer la obra por conocer la frase. Porque en general no representa lo que el autor está diciendo, pero como las frases son necesariamente cortas, nosotros nos quedamos con una versión, digamos, poética. Y muchas veces no conocemos lo que está detrás o lo que esa frase está significando. Entonces, no se nace mujer, llega uno a serlo, es la frase de Simone de Beauvoir. La frase que todo el mundo repite, ¿has leído Simone de Beauvoir? Ah, claro, no se nace mujer, llega uno a hacerlo. Y la verdad que capaz que ni la leyó, pero es lo que le pasó a la chica esta Thelma Pardee, que dio una entrevista a Infobae y
quiso posar, digo, de intelectual, y entonces dijo que había leído a Simone de Beauvoir. Cuando le preguntaron, digamos, fue un cúmulo de lugares comunes, ¿no? Pero todo el mundo quiere decir que hoy leyó a Simone de Beauvoir. ¿Por qué? Porque conoce 8 palabras de Simone de Beauvoir, que es: no se nace mujer, llega a nacerlo. El gran problema es qué significan estas 8 palabras. ¿Y por qué no estoy hablando de esto? Porque este es el origen de la ideología de género. Ya te voy a explicar qué es la ideología de género, pero déjeme ir avanzando con la teoría. No se nace mujer, llega a un hacerlo. No es una poesía, es una declaración filosófica que está indicando el inicio de un proceso de desnaturalización de la mujer. Porque si no se nace mujer, significa que aquello que denominamos mujer carece de toda naturaleza, porque si no, eso que es una mujer nacería siendo una mujer. Lo natural nace siendo. Lo natural nace siendo. Si no se nace mujer, sino que llega a un hacerlo, significa que eso que no es por naturaleza una mujer es construida de manera artificial porque llega a hacerse mujer. ¿Dónde llega a hacerse mujer aquello que no es mujer? En el marco de relaciones socioculturales de dominación llamadas el sistema patriarcal, el patriarcado. El patriarcado, el sistema en donde el hombre domina, hace de eso que no es una mujer, de manera artificial, construida. Si algo está construido, lo podemos... ¡Wow! O sea, ustedes están anticipándose a la charla que yo estoy dando con categorías que se han impuesto hace 1 año, 2 años. Si yo hubiese hecho la misma pregunta hace 5 años, yo les puedo asegurar que ustedes se quedaban mirándome diciendo: ¿qué quiere que digamos? O sea, ¿qué se supone que tengo que responder? Si algo se construye, se puede... Claro, lo que hubiésemos dicho hace 5 años era destruir, sí, ¿o no? Sí. Destruir, y ahora estamos diciendo deconstruir, que no viene ahora al caso, pero es parte de un paradigma filosófico muy postmodernista, francés, Derrida, etc. No voy a hablar al caso, no voy a ir de tema, pero digo, fíjense en la guerra psicopolítica en la que están. Ustedes ya saben lo que yo voy a decir, en gran parte, porque ya lo han escuchado. Yo estoy repitiendo lo que ellos dicen. Si la mujer no nace, sino que se hace eso que llamamos mujer, no es natural, y lo que no es natural es artificial. Lo que es artificial se construye, y lo que se construye se puede deconstruir. Entonces, ese feminismo de género se caracteriza por deconstruir aquello que supone artificial en su sujeto político, que es la mujer. Ya voy a volver al tema, vamos una placa más adelante, pero fíjense todo lo que decía esas 8 palabras. Vamos a la década del 70, vamos a ir viendo cómo estos paradigmas empiezan a radicalizarse. Kate Millett publica en los Estados Unidos Política Sexual. Ella es la más importante de las teóricas de lo que hoy se llama el feminismo radical norteamericano. Ella también se enseña en todas las facultades, universidades, cursos y cursitos de género que hay por todas partes en Occidente hoy en día. Y su libro trasciende por una frase. El espíritu de su libro es: lo personal es político. Ustedes pueden pensar: uy, ahora sí que no la callo, es decir, no se nace mujer, llega a hacer lo que me imaginaba, pero ahora, ¿qué me interesa a mí estas 4 palabras? Lo personal es político. Yo les digo, a ver, a mí no me importa la política, pueden pensar legítimamente ustedes. Entonces, ¿por qué a mí me habría de importar esto? Porque no por esto, sino por esto, lo personal. Ustedes son personas. Las personas tienen asuntos personales. Si lo personal es político, significa que la política está habilitada para meterse con tu persona, con tu personalidad, con tus asuntos personales. Nosotros vivimos en un mundo moderno que se caracteriza, entre otras cosas, por estar dominado políticamente por una organización que se llama el Estado moderno. El Estado moderno es clásicamente definido como una organización que monopoliza el uso de la fuerza sobre un territorio. La organización que monopoliza, es decir, reclama para sí la totalidad del uso de la violencia, es el Estado. Por lo tanto, reclama para sí constituirse como el Estado, como el espacio político por antonomasia de esa sociedad. Si nosotros decimos lo personal es político, le estamos diciendo a quién, al Estado. ¿Y qué es el Estado? El Estado es una maquinaria. Esa maquinaria tiene personas de carne y hueso que mueven las palancas, que las llamamos como políticos. Los políticos mueven las palancas del Estado, y si lo personal es político, esas palancas empiezan no solamente a operar para transformar el espacio público, sino para transformar lo personal, porque lo personal es político.
Entonces, la relación que yo tengo con mi novia, la relación de un esposo con su esposa, la relación de un padre con su hijo, como son relaciones personales, son entonces relaciones políticas, y si son relaciones políticas, quedan totalmente abiertas a la intervención, diseño, rediseño, manipulación e ingeniería social que los políticos quieran hacer con ellas. Eso es educación sexual integral, por ejemplo. O sea, ¿qué es la educación sexual integral? Es plagada de una moralidad obligatoria, que es la de la ideología de género, sino decirle a los padres de familia, oigan, a mí me interesan los valores que profese tu hijo. Sí, pero los valores están reservados a la educación de la familia. No, lo personal es político, y esa es la llave del asunto. A mí me importan los valores que tengan tus hijos, porque no me importa que lo personal sea visto como un espacio de privacidad. Lo personal pasa a estar atravesado por la omnipotencia y la omnipresencia del Estado. ¿Qué es eso sino el totalitarismo moderno? Es decir, el totalitarismo es eso. Es dejar de lado todo ámbito de personalidad, de privacidad, para darle curso a ese Estado. Eso es lo que estamos viviendo hoy legitimado por la teoría feminista contemporánea. Vamos a la próxima. Ya voy a volver con ejemplos bien claros, no sé decir. Si no agarran algunas cosas, después con los ejemplos van a entender. Década del 80, vamos subiendo en años, fíjense, década del 80, Francia. Vamos de Estados Unidos, ahora volvemos a Francia. Monique Wittig, otra de las grandes autoras feministas contemporáneas, publica el pensamiento heterosexual y también otros ensayos que ella va publicando a lo largo de esta década. Ella tiene 2 tesis. Chicos, si quieren sentarse en el piso, están completamente habilitados. Esto dice reservado, no sé si estarán, o si se quieren sentar, o ahí pasen nomás, y ahí si no tienen unas graditas. Hay 2 tesis que me interesan de Monique Wittig, porque tienen mucha actualidad. Primero, ella dice, vivimos en un régimen de heterosexualidad obligatoria o heteronormatividad. Levante la mano y déjenmela levantada para que yo pueda ver quiénes son. ¿Quién ha escuchado estos conceptos previamente? ¿Régimen de heterosexualidad obligatoria o heteronormatividad? Levántela con mucha confianza. Quiero verles, sobre todo, no se ofendan las edades. Fíjense, de todos los que están levantando, hay 2 personas adultas que están levantando, el resto en general son jóvenes. Es interesante, digo, ¿por qué los jóvenes tienden a saber qué es el régimen de la heterosexualidad obligatoria o la heteronormatividad? Porque los jóvenes estamos tocados con una varita mágica con la cual te sabes todo, ¿no? Porque es lo que circula en el medio del joven. ¿Y por qué circula esto en el medio del joven? Y porque los jóvenes van a las escuelas y a las universidades donde estas teorías se barajan. Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. O sea, el punto es este. Hoy en Santa Fe hay PowerPoints de profesores que enseñan a los alumnos que vivimos en un régimen de heterosexualidad obligatoria o heteronormatividad, como te guste llamarlo. Ahora, lo pensemos un segundo. Esto es una estupidez total. Para empezar, ella fue lesbiana, vivió su lesbianismo en Francia como quiso, nadie le hizo nada, nadie la obligó a ser heterosexual. Vivió su homosexualidad como tuvo la regalada gana, ningún problema. Ahora, desde un punto de vista lógico, no es cierto que haya algo obligatorio cuando su alternativa no está prohibida. Vuelvo, no hay nada obligatorio en la medida en que la alternativa de lo que se obliga esté prohibida. Voy a poner un ejemplo muy simple. Es decir, yo hoy traje un blazer, un saco blazer de color gris. ¿Eso es porque vivo en un régimen de saco gris obligatorio? No. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que no? Y porque tu saco podría haber sido azul, negro, marrón, rojo o amarillo como le gusta a Alfredo Olmedo, ¿no? O sea, y como puede haber sido de otra forma, entonces nadie lo obligó a poner un saco gris. O podría haber no venido con un saco, así de fácil. La homosexualidad es una alternativa prohibida o no prohibida, o digamos admitida. Claro, no está prohibida. Entonces, ¿qué heterosexualidad se obliga? Ninguna. La prueba es que tenés boliches gays, que tenés, digamos, club gays, que tenés organizaciones gays, LGBT, como se llaman ahora, ¿no? Tenés la bandera gay por todos lados, la bandera LGBT, todo bien. Pero no me digan que la heterosexualidad está obligada. Porque me van a hacer sospechar que lo están diciendo para que esos chicos, a los cuales no les gustan que los obliguen a hacer nada, los adolescentes, digan, ay, mira vos, o sea que si yo era heterosexual es porque me lo obligaron. Una sociedad injusta me obligó a ser heterosexual. ¿Qué tengo que hacer? Deconstruirme. O sea, todo te va llevando hacia el mismo terreno. Deconstruirme. Segunda tesis
de Monique Wittig que me parece importante, muy importante. Ella dice, ok, Simone de Beauvoir hace algunos años dijo, no se nace mujer, llega a hacerlo. A ver, le quitemos poesía al asunto. La mujer no existe. La mujer en verdad no existe, dice Monique Wittig. ¿Y por qué no existe la mujer? Porque existe la lesbiana. Y la lesbiana, dice Monique Wittig, tiene una función política, más allá de su tema sexual. Tiene una función política que es la de confirmar que hemos sido adoctrinados en un régimen de heterosexualidad obligatoria donde nos mostró la cuestión sexual como una realidad binaria. ¿Qué es lo binario? Lo dos. Lo binario, una lógica binaria. Binarismo sexual, ¿qué es? Hay dos sexos, eso significa. Hombre y mujer. Ahora, la lesbiana, dice Monique Wittig, no es una mujer, es una lesbiana, es otra categoría. Es una categoría además que tiene una función política. Y digo, o sea, esto que es descabellado, yo lo sé, y ya fue explicar por qué si hiciera falta hacerlo, es lo que estamos viendo hoy con el feminismo. ¿Qué se creen ustedes que es lesbianizarte? No sé si han visto los grafitis, lesbianizarte. ¿Qué se creen ustedes que es hacete torta, la vida es corta? ¿Qué se creen que es hétero muerto, abono para mi huerto? No. Digo, a ver, por un lado, la orientación sexual no se escoge, ellos dicen, acuerdan en todos los casos que la orientación sexual en general no se escoge. Pero ellos están llamando a lesbianizarse de manera deliberada. ¿Por qué? Porque se está viendo como una opción sexual o como una opción política. Mejor dicho, como una práctica política radical. Como esto último. ¿Por qué es una práctica política radical? Bueno, porque supone el rechazo absoluto al hombre en la medida en que se rechaza la posibilidad de tener una vida al lado de un hombre. Se rechaza la posibilidad sexoafectiva. Una relación sexoafectiva, sexual-afectiva entre una mujer y un hombre no se puede en el marco de una guerra de sexos porque nadie se acuesta con su enemigo. Eso es lo que te están diciendo, ¿no? Entonces el lesbianismo y para el feminismo no es tanto una orientación sexual cuanto una práctica política radical que implica el rechazo absoluto de aquello que llaman hombre, macho mejor dicho. Entonces, esto es una tontera, O sea, la lesbiana es una mujer, es tan mujer como una mujer heterosexual, solamente que tiene otra orientación sexual, es decir, le gustan las mujeres, punto final. Pero el problema con las estupideces es cuando nadie se toma el trabajo de refutarlas en el momento en que deben ser refutadas, porque poco a poco van adquiriendo autoridad de lo verdadero. Y ustedes pueden preguntarse con total legitimidad cuán verdadero es esto para la gente. Es decir, pero bueno, me estás exagerando, o sea, todos sabemos que acá hay hombres y mujeres y podríamos señalar casi con un margen de un 0% de error quién es una mujer aquí y quién no es una mujer aquí. Yo les diría sí, ustedes saben muy bien. La gente de afuera también lo sabe. Y el ciudadano común sí también lo sabe. Ahora, hay dos estructuras de poder que ya han asumido que esta tesis es válida. Y están legislando y están operando políticas públicas en función de la certeza que tienen respecto de esta tesis. Esas dos estructuras son el Estado-Nación y los organismos internacionales más importantes del mundo. Les voy a dar algunos ejemplos, vamos a la próxima, para que vean que esto no son palabras así que a mí me gusta lanzar, sino que estoy explicando para poder poner lentes y ver la realidad conforme a lo que se viene maquinando desde hace mucho tiempo. Y Leonardo Rotera es un travesti del Paraguay, invitado en ONU Mujeres. ONU Mujeres es, digamos, una plataforma organizacional de la ONU en la cual se representan las mujeres de los distintos países, miembros. Y hoy Paraguay ha representado a sus mujeres, lleva para representar a sus mujeres alguien que, digámoslo, es decir, se hizo ofender, lo siento muchísimo, no es una mujer. No es una mujer. No, bueno, pero es autopercibe, pero no lo es. Físicamente. No, pero él, bueno, sí, quiere autopercibir lo que él tenga ganas, digamos. Está muy bien, tiene la libertad de autopercibir. Ahora, a la hora de representar a la mujer, yo quisiera saber cuántas paraguayas se sienten representados por alguien que no es una mujer. Ahora, esto solamente es posible si ONU ha entendido previamente que la mujer en verdad no existe. Porque solamente en un contexto en el cual la mujer no existe, cualquiera puede ser una mujer. Si yo puedo ser una mujer, y yo ya puedo ser una mujer, ya mismo, me voy a la esquina a cualquier dependencia tipo registro civil y me creo como mujer y ya está. Digo, ¿qué tiene usted, señora, que no tengo yo?
¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su esencia? Si ser mujer depende de la autopercepción de cada quien. Bueno, a esto nos ha llevado la idea de no se nace mujer, llega un hacerlo que se empezó a, digamos, empezó a configurar un feminismo de género que terminó aniquilando el sujeto que decía representar a la mujer. Vamos a la próxima para ver que hay muchos casos similares. Esto pasó en Salta, ¿conocen el caso algunos? Para quienes no, que supongo que pueden ser pocos, un señor llamado Sergio, cumple 60 años en Argentina, el patriarcado hace que las mujeres se jubilen a los 60 y los hombres a los 65. Ustedes saben que a los hombres nos encanta trabajar, entonces podemos jubilarnos más tarde. Otra opresión más del sistema, qué bárbaro, ¿no? El sistema como oprime a las mujeres. Y bueno, Sergio dijo, en mi caso yo no quiero trabajar más, cumplí 60 y al mismo tiempo tengo un estado que me dice que la sexualidad depende de la autopercepción. ¿A través de qué? A través de la ley de identidad de género. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy al estado y me cambio el sexo, así de simple. Y fue al estado y no se puso ni siquiera Marta, se puso Sergia. También la hace un mismo esfuerzo, imaginativo, ¿no? Esto es un hacker, ¿no? O sea, ¿quieren la definición de hacker? Es esto. ¿Hackeo qué cosa? Un sistema. ¿Por qué? Porque le encontró la falla. ¿Cuál es la falla del sistema? Que no está representando la realidad de ese sistema. Porque te está diciendo, vos sos aquello que autopercibís ser, pero si autopercibís ser de otra manera vas a tener algún tipo de beneficio, entonces podés hacerlo. Y ahora, ¿cómo responde el Estado? Fíjense, está en el diario Clarín, ¿no? ANSES, no estamos acá para juzgar, no estamos para juzgar. Curioso, digo, lo que define a un Estado moderno es su capacidad para juzgar sobre su territorio. O sea, o estamos frente a un Estado fallido o estamos al frente de burócratas que son unos mentirosos totales. Porque el Estado tiene la capacidad de juzgar, ¿cómo que no? Claro, ¿qué es lo que no puede juzgar? Sería la gran pregunta. ¿Por qué no quieren juzgar? ¿Qué es lo que no pueden juzgar? Y no pueden juzgar si eres Sergio. A ver, si Sergio es Sergio, si Sergio es Sergia, si Sergia es Sergio o si Sergia es Sergia. No lo pueden juzgar, o quieren, porque no sé. No lo pueden juzgar por una situación muy simple, que es como Estado hemos coronado la subjetividad extremada como definitoria de aquello que es real. Entonces ahora tenemos ahí que nos dice que es una mujer y bueno, no podemos jugar porque vamos a hacer cortocircuito con el dogma oficial. Vamos a la próxima. Esto fue Bahía Blanca, transexual, bueno, la justicia ordenó fichar a un transexual en la liga de hockey femenino. A él le gusta jugar al hockey, se metió a jugar con las chicas dijeron, miren, no tienen la misma velocidad, la misma fuerza, la misma contextura física, y no jugar con mujeres. La liga lo aparta, recurre a la justicia argentina dice, tenemos una ley de identidad de género que dice que cada uno es aquello que autopercibe es el punto final. Entonces, si él dice que es ella es ella, entonces vaya y juegue con las mujeres. Y esto es lo que hoy se llama inclusión. La gran pregunta es cuánta gente quedó excluida del medio. ¿Cuántas mujeres que fueron a jugar con mujeres y terminaron jugando con, bueno, un chico que se autopercibe como mujer? Todo bien. El tema es, las autopercepciones ajenas no pueden generar obligaciones sobre la percepción de los demás. Porque ahí necesitas un estado injusto, justamente. Vamos a la próxima para ver que esto no son cosas que están pasando solamente en Argentina. Un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo. Próxima. Un hombre transgénero campeón de levantamiento de peso en Australia. Próxima. De triunfar en el balonmano masculino, jugar al fútbol femenino australiano. Para quienes tengan buena vista podrán confirmar que no hizo ni más mínimo esfuerzo para parecer a una mujer. Hay que sacar infrarlo por eso. Se puso la peluquita y fue a jugar con las chicas. Así de simple. Vamos a la próxima. Vamos a hacer un ejercicio, si me lo permiten, rápidamente. A ver, levante la mano quien escuchó previamente Miss Universo, Miss España, Ángela Ponce. ¿Quién escuchó algo? Algo, donde sea, por yo. Déjenla levantadas. Ahora miren el resto. ¿Cuántas manos tenemos levantadas? Tenemos a la mayoría que sabe quién es Ángela Ponce. ¿Ha escuchado? Ahora sí abajo. No, atrás. Ahí. No. Bueno, ahora levante la mano quien conoce el nombre de la ganadora de Miss Universo. 1, 2, dale. No, ni idea. 3. Si conocemos esto. Bueno, 4, ¿ok? Es decir, la mayoría sabía perfectamente quién es Ángela Ponce y solamente 4 personas de este salón, está repleto, saben quién ganó el concurso. Digo, esto es una prueba de la guerra psicopolítica de la cual somos objeto hoy.
¿Por qué? Porque conocemos a Ángela Ponce no por quién es, sino por aquello que no es. La particularidad, para quienes no saben quién es que no es una mujer. La particularidad es que es un hombre que autopercibe ser una mujer, se hormonizó, se mutiló los genitales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahora dice que es una mujer. Pero digo, su fama se debe no a lo que es, sino a lo que no es. Y la persona que ganó el certamen, Miss Universo, que no fue Ángela Ponce, nadie sabe ni quién es. Tampoco nadie sabe que en Miss Universo del año pasado hubo una chica que fue expulsada del certamen. Por estar embarazada. Por estar embarazada. Sí. No, perdón. Por haber tenido un hijo. Por haber... Por haber tenido un hijo hace algunos años se descubrió y se dijo, no. En un certamen de mujeres está terminantemente prohibido que la mujer que se postule del certamen haya tenido un hijo. Digo, interesante. Porque, ¿qué define radicalmente a la mujer como algo distinto del hombre, sino su capacidad de gestar vida? Es el punto radicalmente distinto. No es que la mujer tenga pelo largo, que se maquille o que use tacones. No. Eso son contingencias. Lo que radicalmente en cualquier grupo humano, en cualquier sociedad histórica o prehistórica, define a la mujer respecto del hombre, es la capacidad que la mujer tiene para dar vida. Y eso queda prohibido en un certamen de mujeres. Ahora, si sos un hombre que te hormonizaste, te sometiste a una cirugía y lo que fuere, no solamente te vamos a dar la admisión, sino que el mundo entero te va a conocer, esta sala te va a conocer. Y esta sala no va a conocer a la mujer que ganó efectivamente el certamen. Digo, ¿y esto es el feminismo hoy en día? Interesante, el feminismo terminó poniendo hombres en lugares de mujeres. ¿Por qué? Porque deconstruyó la naturaleza de la mujer y le permitió al hombre decir que él también era una mujer. Hay feministas radicales que son, digamos, mucho más honestas intelectualmente y están empezando a reaccionar contra esta ideología. Pero cuidado porque puede ser un poquito tarde, ¿no? Vamos a la próxima. Insisto, atrás, si quieren sentarse, señoras, acá tienen algunas sillas, pueden tomar asiento, pueden pasar y con total libertad tomar asiento. Esto, cuidado, no es solamente de España, de los universos, acá también en Argentina. Mendoza, histórico, 2 mujeres trans serán candidatas a la reina de la vendimia. Esto es guerra semántica, 2 mujeres trans. Vamos a hablar, digo, siendo políticamente incorrectos. ¿Qué son 2 mujeres trans? 2 mujeres que se autoperciben como mujeres. Está bien, tienen todo el derecho de autopercibirse como quieran. Ese no es el punto de discusión. El punto de discusión es por qué llamamos como mujeres trans a 2 hombres que autoperciben ser mujeres. ¿Y qué pasa si alguien dice 2 hombres trans? ¿Qué pasa? No se va a llegar a una reprimenda, va a tener a nadie encima. Vamos a la próxima. Claro, metidos también en concursos de belleza. 2 noticias distintas separadas por 6 meses de los Estados Unidos, del año 2017. Primero, trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. 6 meses más tarde, aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. Y la gran pregunta es, ¿qué esperaban que hiciera? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Un tipo viola mujeres, ¿ok? El Estado lo aprende, le dice, señor, usted violó mujeres. Sí, pero no me manden con los hombres, mándenme con las mujeres, porque yo soy tan mujer como las mujeres que yo violé. Y el Estado te responde, bueno, como ANSES acá, no estoy acá para juzgar. Porque como Estado he dicho previamente que uno es aquello que autopercibe ser punto final. Entonces, bueno, ¿qué tiene de malo? Lo mandemos con las mujeres. Además sabemos lo que le pasa a un hombre violador en las cárceles, ¿no? O sea, no hace falta ni que yo lo diga. ¿Y qué pasó? Violó de nuevo. Y ahora el Estado dijo, no, tuvimos un error. Este no era una mujer, era un hombre. No, dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a esto? Lo aislamos. Es decir, se construyó un apartado especial porque vivimos en una sociedad... A ver, la ideología de género te lleva a un estado de esquizofrenia social. ¿Por qué? Porque ya no tiene la capacidad para establecer qué es lo real de lo ficticio en la medida en que hiciste depender lo real de las autopercepciones de las minorías. Así de simple. Vamos a la próxima. Para que vean que estos no son casos aislados. Violadores convictos se declaran mujeres para ir a cárceles femeninas y lo consiguen en el caso inglés. Acá arriba nos habla de que al menos un 40% de los presos transgéneros son violadores o criminales peligrosos. Y esto está pasándolo a las mujeres, a las cárceles de mujeres. Vamos a la próxima. Esto es de acá de Argentina, para que vean que no son cosas que pasan solamente en el mundo anglosajón.
10 de julio del año pasado, nació mujer, cambió su identidad a hombre y lo metieron a la cárcel de varones. Bueno, y ahora sí está en crisis. No, perdón, era una mujer, me parece. Así que se rehúsa a cumplir su condena al sector masculino, ¿no? Esto pasa en Salta. Vamos a la próxima. O sea, todo esto que yo les dije, yo podría haberles pasado toda la conferencia mostrándole 1.000.000 de ejemplos más. Pero yo los agarré en un puñadito para mostrarles que las ideas tienen consecuencias y que no estamos discutiendo estos temas teóricos porque nosotros seamos todos teóricos y nos guste la teoría. No, porque son la consecuencia de teorías específicas y esas consecuencias no se dan solamente en el marco del laboratorio o no se dan en el marco de la academia, sino que se dan en la sociedad en general. Ya lo estamos viviendo nosotros acá. Vamos a volver rápidamente a 2 autoras más. Te estoy volviendo loco, ¿no? Hace 2 semanas que estoy practicando. Eso es lenguaje inclusivo. Un año y medio que te sigo en las redes sociales y cuando dijeron que venía acá, cuando digo, cada vez tenemos más verdadero lenguaje inclusivo, no la paparruchada burguesa esa que digamos ahora genio, total. Es ser buena persona, nunca fue tan fácil como ahora. La buena persona cambia la O y la A por la E. Entonces, todos nos realizamos como muy buenas personas y el próximo mágicamente queda incluido, ustedes sabían. Y se dicen todes. Digo, pasan a ser muy buenos y la gente se incluye. Claro, porque ustedes saben que la exclusión era un producto del lenguaje. Entonces modificamos el lenguaje y modificamos el mundo. ¡Qué bárbaro!, ¿no? No, imbéciles. O sea, el lenguaje inclusivo es precisamente todo lo contrario. Ya vamos a hablar de eso. El lenguaje inclusivo, el mal llamado lenguaje inclusivo, lo que supone es una élite intelectual que te está diciendo vos no sabés hablar porque vos sos un burro y una mala persona y nosotros somos re genios. Entonces le vamos a decir a vos cómo tenés que hablar. ¿Para qué? Para que vos seas tan bueno como nosotros y tan genio como nosotros. ¿No? Ya lo vamos a ver. Pero, digamos, fíjense, qué interesante, hay mucha gente que realmente se cree buena persona por decir, estoy divertido. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Entonces ahora son buenos, son muy buenos. Digo, nunca fue tan fácil hacer la revolución. Marx, a quien, digamos, se lo tiene que respetar intelectualmente, por más que uno esté a favor o en contra, un gran intelectual, tenía una frase que decía, la historia se repite primero como tragedia y después como farsa. Venderle a los pibes que están haciendo la revolución por cambiar la O y la A por una E es tratarlo de imbéciles. Y en el fondo muchos son muy imbéciles, realmente, en el fondo. Vamos rápido al tema Judith Butler. Vamos a la década del 90. Esta es la más importante de las ideólogas de género actualmente. Butler publicó en los 90 en California El género en disputa. Tercer libro más vendido en la Feria del Libro de Buenos Aires del año pasado. Un libro mucho más complejo que El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Estuvo en Buenos Aires la semana pasada, no sé si alguien lo vio, salió por La Nación, con bombos y platillos, sus declaraciones, donde decía algo así como abandonen el pacto de fraternidad y después marchen con nosotras. Ese es el título de La Nación, búscalo. Abandonen el pacto de fraternidad, nos decían los hombres, y después marchen con nosotras. Ella se imagina, no sé, que nosotros firmamos un pacto para oprimir a las mujeres, entonces tenemos que firmar en algún lado para abandonar ese pacto de fraternidad. ¿Y qué implica abandonar el pacto de fraternidad? Es otra manera de decir, deconstruyan su masculinidad y una vez que sean tan femeninas como nosotras, ahí podrán marchar con nosotras. Digo, y esto fue titulado por La Nación como una declaración, digamos, magnífica, propia de una genio. Ojo, lo es. Lo es una genio. Pero ustedes vieron cómo los periodistas son, que realmente no son ningunos genios. Entonces escuchan a una pavada por ahí y dicen, bueno, esto va a ser el título, porque esto es lo que más o menos capté de la charla, ¿no? Judith Butler tiene una tesis. Ella la resume así, es muy importante. Ella dice, el sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal.
Bueno, el sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. ¿Qué significa esto? Parece un trabalenguas, generalmente escriben de esa forma. Significa que hasta este momento la sexualidad humana se descomponía en dos grandes realidades, dos grandes dimensiones de la realidad. Una el sexo, la otra el género. El sexo remitía a todo lo biológico y lo natural de nuestra sexualidad, y el género a todo aquello que es socialmente adquirido o culturalmente construido. Una categoría propia de la sociología, el género. ¿Hay cosas que son culturales en nuestra sexualidad? Por supuesto. Digo, si no, nuestra sexualidad sería como la sexualidad de nuestro perrito en el patio de nuestra casa, ¿no? Lo que enriquece a la sexualidad humana es su capacidad de enriquecer, valga la redundancia, culturalmente. Por ejemplo, que las mujeres usen generalmente zapatos de taco, o por lo menos que lo usen en mayor medida que los hombres, tiende a ser un rasgo cultural de nuestra diferenciación sexual. Los sexos no se diferencian en las comunidades y en las sociedades humanas simplemente por aquello que tienen de genitalidad. Se diferencian con estrategias culturales que han existido y existirán siempre, porque en la diferenciación existe la atracción. No se pueden encontrar pueblos humanos en los cuales no exista diferenciación entre los sexos. Ahora, esa diferenciación muchas veces es cultural, y es cierto, no hay problema con eso. Es decir, la antropología o la sociología estudian las culturas, las sociedades, respectivamente, entonces estudiarán el género. El problema con la categoría del género es cuando se come a la categoría del sexo. El sexo siempre fue género, es decir, el género se comió a la categoría biológica del sexo. Y aquello que antes quedaba explicado por el entrecruzamiento de razones naturales y razones culturales, ahora solamente debe explicarse a partir de una lógica ideológica donde el género es aquello que es cultural y donde lo cultural es aquello que nos determina sexualmente. Porque el sexo siempre fue el género. Hoy debatimos la sexualidad a partir de una única cultura que rechaza la naturaleza y la biología como factores explicativos de nuestra sexualidad. Entonces fíjense ustedes que esto es tan actual, digo, yo lo explico en un terreno abstracto, pero tan actual, que hoy en día cuando llenamos formularios, ya no ponemos más sexo, no sé si se nos da cuenta. ¿Qué ponemos? Género. ¿Y por qué es la variable que hoy define la sexualidad? El género. Incluso la gente confunde sistemáticamente sexo y género, piensan que son sinónimos. ¿Por qué? Porque el principio para que el género siempre haya sido sexo es confundir las dos variables. Vamos más adelante, ya voy a volver a esto. Vamos acá. Le voy a dar la última autora para venir al hoy. Esta es la autora, digamos, que hoy está de moda en Europa. Ella es española, enseña en la Universidad de París 8, es decir, todos estos que estoy dando son grandes académicos. No es una Marina Pichón, digamos. No es una tuitera, una bloguera, una youtuber. No, son grandes académicos, enseñan en las mejores universidades del mundo. Beatriz Preciado tiene varios textos, entre ellos el Manifiesto Contrasexual, está analizado en el libro negro de la Revista Izquierda. Yo quiero leerles, porque es bueno leerlos, un párrafo, nada más, y se los voy a explicar, para que veamos cómo piensan ellos y cómo esto es ideología de género pura. Ella dice, fíjese que está muy encriptado, o sea, yo lo voy frenando en cada oración. Los hombres y mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. Un trabalenguas increíble, digamos. Sí. Lo importante es esto, son construcciones, ¿ok? Sigue así. La contrasexualidad, que es lo que ella plantea como estrategia para la ideología de género, la contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. A mí esto me impacta, digo, o sea, lo que llamamos naturaleza sexual fue un contrato social. Obviamente ella no puede especificar en qué momento de la prehistoria y en qué lugar de la prehistoria dos cavernícolas se sentaron y dijeron vamos a firmar un contrato en el cual vos vas a ser la mujer y yo voy a ser el hombre, obviamente. Pero bueno, acá hay un contrato social que denominamos naturaleza que debe ser reemplazado por un contrato contrasexual.
En este nuevo contrato, es decir, tras el triunfo del paradigma del género, los cuerpos no se reconocen como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes. Ese es el fin de la ideología de género. Digo, me anticipo a las preguntas que muchos de ustedes deben tener, que ustedes preguntarán, bueno, ¿cuál es el fin ideológico, por lo menos? Después hay fines económicos y políticos, pero ¿cuál es el fin ideológico? ¿Qué plantea como ideología utópica la ideología de género? Esto, no más mujeres, no más hombres, cuerpos hablantes. Es lo que planteó Marx en el terreno de la economía. ¿Cuál era el fin utópico de Marx? La sociedad sin clases. ¿Por qué sociedad sin clases? Y bueno, porque todos íbamos a tener lo mismo. Entonces, cuando todos somos iguales económicamente, ya no tiene sentido hablar de clases sociales. Cuando todos somos lo mismo, la categoría que diferenciaba a los sujetos ya no tiene razón de ser. Entonces, cuando aniquilamos la economía, el sistema capitalista económico, ¿qué tenemos? Una sociedad sin clases. Cuando aniquilamos la sexualidad, ¿qué tenemos? Una sociedad sin sexos, sin hombres y mujeres, sencillamente cuerpos hablantes. O sea, esto es importante porque, para que vean que yo no me estoy inventando nada. Para que vean que cuando le dicen, no, la ideología de género no existe, es un invento del cura o de no sé quién, o del papa o del pastor o de un chiflado de por ahí. No, es un invento de ellos. Está ahí, está escrito para quien lo quiera leer. Vamos ahora sí, próxima, voy a saltear esta, próxima, ahí. ¿Qué es entonces la ideología de género? Fíjense, desde que empecé esta conferencia estoy tratando de definir qué es la ideología de género. Y recién ahora lo voy a poder hacer, habiendo hecho una disección de la teoría feminista contemporánea. Tenemos, no se nace mujer, llega a un hacerlo. Lo personal es político. La mujer no existe. El sexo siempre fue género. La sexualidad es una construcción de un contrato social. Es todo lo que hemos estado viendo ahora, se los hice en una frase. ¿Qué hemos visto entonces? Hemos visto cómo progresivamente desde los años 50 el feminismo contemporáneo ha venido desarraigando de la sexualidad humana su naturaleza para explicarla exclusivamente a partir de la cultura. Eso es la ideología de género. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraiga de la sexualidad humana su naturaleza y la explica exclusivamente a partir de la cultura. Desarmemos la definición. Digo, es un conjunto de ideas anticientíficas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Y porque digamos que reducir toda la complejidad de la sexualidad humana a una variable de tipo sociológica, como es el género, y estoy faltando a la verdad. Estoy ideologizando en todo caso la discusión. Estoy haciendo de una explicación parcial una explicación total, totalizante. O sea que hay algo que tiene como un puntero rojo que voy viendo pasar por la cara de la gente. Digo, ¿vieron como esas películas donde te están poniendo un puntero rojo en la cabeza? Digo, bueno, todavía no estamos en esa instancia, pero yo a veces me pongo medio paranoico y entonces veo un puntero rojo que va y viene. No sé si lo han visto. Es de la cámara. Es la cámara. Vos tenés recién acá. No me salís. ¿Por dónde entraron? Claro, ¿por dónde están los escuadrones de la muerte? ¿Por dónde entraron? Sí. ¿Por qué algo anticientífico? Algo anticientífico porque no podemos explicar un fenómeno tan complejo apelando a una variable cultural nada más. Y porque la ciencia más moderna ya ha dado cuenta de que nosotros no es que nos hacemos hombres o mujeres. Somos hombres o mujeres antes de nacer, lo seguiremos siendo después de la muerte, te guste o no te guste. Somos hombres o mujeres antes de nacer y lo seguiremos siendo después de la muerte. Y esto no tiene que ver con Dios, no tiene que ver con la Biblia, no tiene que ver con la religión, no tiene que ver con la teología. Tiene que ver con la ciencia más moderna que ha encontrado, por ejemplo, a partir de la embriología, que nosotros empezamos a recibir las primeras descargas hormonales que empiezan a configurar incluso nuestro cerebro de manera intrauterina. Intrauterinamente, es decir, dentro del cuerpo de nuestra madre, antes de haber nacido, los procesos de sexualización de la totalidad de nuestro cuerpo inician. Desde la concepción encontrada de los estudios genéticos, aparece ya una codificación genética donde está contenida la realidad sexual de aquello que se desarrolla. Y tenemos una tecnología muy moderna también que se llama el ecógrafo, con el cual te van a decir, si estás embarazada, qué cosa, si estás esperando un niño o una niña, nadie te va a decir que estás esperando un LGBT, digamos. O sea, eso en todo caso tendrá que ver con las orientaciones sexuales después, cuando nazcas, cuando el ambiente te influye de una cierta manera. Pero digo, los sexos son tan duros, están tan determinados,
Están tan a la vista que incluso lo podemos ver antes de que las criaturas nazcan. Y sin embargo nos damos el lujo de decir que los retrógrados son aquellos que dicen que el sexo existe y que el sexo te determina de alguna manera. Y los progresistas son aquellos que niegan toda la evidencia científica, que dicen totalmente lo contrario. ¿Y por qué digo yo que después de la muerte uno sigue siendo hombre o mujer? Porque estoy hablando del paraíso, del más allá. No, estoy hablando de la corporalidad, de la materialidad del cuerpo. Imaginemos, a ver si alguien se anima, ¿qué va a ser de mí en 200 años? ¿Voy a estar recontra mí muerto si es que no me vuelan ahora la cabeza con esos láseres? O sea, voy a estar recontra mí muerto. Y imaginemos que mi ataúd está acá enterrado y al lado lo ponen a Sergia. ¿Se acuerdan de Sergia? Bueno, Sergia, mira, se vino ahí enterrado, ¿no? Entonces viene un forense del futuro, un científico, y dice: voy a hacer mis pruebas genéticas, etcétera, del ADN, etcétera, digamos, para ver, de quién es este resto de huesos, porque no sé quiénes son, tengo un resto de huesos de polvo. Entonces, ¿quién piensan ustedes que va a dar esos estudios? Que va a dar ahora, bueno, él era XY, pero acá tenemos a Sergio, que fue Sergia, entonces era una chica trans, como decía la placa anteriormente, ¿no? O sea, la realidad está determinada. Digo, la biología tiene algo que decir sobre la sexualidad. Y tiene algo que decir antes de que nazcamos y tiene algo que decir después de que nos vayamos. Y hoy elegimos no ver esa ciencia. Porque aceptar la ideología de género implica aniquilar ciencias. La anatomía, la fisiología, la biología, la psicobiología, las neurociencias, la embriología, la genética, las medicinas en general. Son todas ciencias y disciplinas científicas que van a dar cuenta de que la sexualidad tiene un dato duro. Que eso está codificado. Nosotros queremos seguir jugando a que, bueno, que no, lo que vos pienses que es la realidad, eso define la realidad. Sí, es un poco ideológico, digamos. Si vos querés vivir así, viví así, no me impongas a mí que yo tenga mi vida. Y ahí viene la segunda parte de la conferencia, que es, ok, es una idea, es un conjunto de ideas anticientíficas. Pero ¿por qué estamos todos acá? Porque somos científicos. Porque ustedes están muy preocupados por el devenir de la ciencia y el futuro de la ciencia. No. Estamos acá porque sabemos que nos afecta. ¿Y por qué sentimos que nos afecta? Es porque sentimos que va contra nuestras libertades. Porque el problema no es que Sergio se piense Sergia. El problema es que pensándose Sergia aparezca el poder coercitivo del Estado y diga: esa autopercepción te genera a vos una obligación. Sea de pagarle su jubilación 5 años antes, sea de enseñarle a tus hijos de que la realidad depende de la autopercepción de las personas, sea la de penalizarte, ya vamos a ver el caso, si vos decís que la realidad no depende de la autopercepción, sea sacándote tus impuestos para financiar los mal llamados cambios de sexo, pagar las hormonas, pagar las cirugías. Digo, en Buenos Aires el año pasado 20 clínicas trans abrieron pagadas con nuestros impuestos, por ejemplo, de los cuales una era para niños menores de edad. Para niños, digo, niños. Entonces vamos a ver próxima, ahora sí, este es el problema que ahora se abre. ¿Me aguantan una media hora más? Sí. ¿Quieren? ¿No se mueren de hambre? Una hora también. ¿Cómo se impone la ideología de género? Es lo que se abre ahora como pregunta, ya sabemos lo que es. Ahora, ¿cómo se impone? ¿Por qué decimos que es autoritaria? Vamos a la próxima. Tiene una serie de tácticas. La primera de ellas es silenciar las voces opositoras. La ideología de género no puede operar si no es con el concurso violento del Estado. Si el Estado no apoya la ideología de género sencillamente es una ideología de un grupo de gente que se autoengaña. No sé, hay gente, la verdad es que le gusta, pero digamos, prácticas anticientíficas hay muchas. Hay gente que le gusta hacer tarot, ¿no? Y te adivinan el futuro tirándote unas cartas. O te leen las huellas de la mano, o te leen la borra del café, o convocas a espíritus jugando el juego de la copa. Pero ¿por qué no estamos dando una conferencia de eso? Y bueno, porque no tiene el respaldo del Estado obligándonos a ser parte de eso. Ahora, acá sí hay el respaldo del Estado, y el Estado es violencia. Fíjense el caso de Babi Checopar, lo conocen todos. Un periodista, un crítico oriundo contra la ideología de género, un tipo, mejor dicho, contra la ideología de género no, contra el feminismo, contra las feministas. Un tipo que muchas veces se procasa a la hora de hablar, ofensivo, pero ser ofensivo y ser procasa a la hora de hablar no es un delito. Sin embargo, esto sí fue un delito. ¿Por qué? Y porque él fue procas con las feministas y hoy no se puede ser procas con una feminista. Hoy ni siquiera podemos criticar prácticamente el feminismo. Entonces la justicia lo peló a Babi.
¿Cómo lo penó? Haciéndole firmar una probation en la cual le mete por la ventana supuestos especialistas en género y feministas a su programa de radio. A su programa de radio. O sea, tu programa de radio decidimos el contenido. Sí, con libertad de expresión y de prensa sí. El problema es que esto se pierde cuando se trata de ideología de género. Entonces ahora Babi, ¿qué tiene? Tiene especialistas de género a los cuales él tiene terminantemente prohibido, lo mismo que sus compañeros de equipo, refutar antes, durante y después de la intervención de los especialistas en género. O sea, no solamente le tiene que arrugar, sino que no lo puede refutar, no lo puede criticar. Dígame, ¿cómo se llama aquello que no se puede criticar? Aquello que es dogmático. El dogma es lo que aceptamos por revelación. Lo que no podemos criticar porque es una verdad incuestionable es aquello que llamamos dogma. Las religiones a veces son dogmas. Lo bueno con las religiones es que podemos elegir si creemos o no creemos. Podemos elegir si vamos a la iglesia o no vamos a la iglesia. Acá no podés elegir porque esto ya es una religión y esto es una religión estatal. No se puede criticar. Porque está haciendo qué cosa, un hereje. Vamos a la próxima. Este autobús de la Fundación Hazte Oír se lanzó en las calles de España hace 2 años. Ese autobús decía, los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, que no te engañan. Apareció un juez diciendo esto es un crimen de odio, esto es transfobia. ¿Por qué? Bueno, porque hay niñas con pene y hay niños con vagina. Según el juez, ¿no? Según la biología, no. Según el juez, sí. Entonces, ¿qué le dijo a usted? Saque de inmediato, usted tiene prohibido circular con ese autobús por las calles de España. ¿Qué perdió? 2 libertades fundamentales. La libertad de circulación y la libertad de expresión, porque digamos, con este autobús se estaba expresando algo. Vamos a la próxima. Ahora este año sacaron en febrero un autobús que dice no es violencia de género, es violencia doméstica, para incluir a aquellas, personas que eran atacadas en el marco de una relación y que no había ningún respaldo, como por ejemplo hombres siendo atacados, o por ejemplo entre las relaciones homosexuales, que también invisibilizan esos datos y esos casos. Entonces, no es violencia de género, es violencia doméstica. También dijeron, esto es un crimen de odio. ¿Cómo vas a decir violencia doméstica? Vos te decís violencia de género. Entonces, un juez en Valencia dijo, tiene prohibido circular este autobús. Vamos a la próxima. En Carlos Paz, en nuestra provincia, Florencia de la B se ganó el año pasado el premio a la mejor actriz del año. Y un locutor de Carlos Paz, imagínense que una radio chiquita, humilde, se le ocurrió decir que él no estaba de acuerdo porque el premio de mejor actriz era para las mujeres. O sea, lo judicializó al locutor. Recibió una reeducación, porque tenemos que reeducarnos. Esto es muy orwelliano, digamos, muy 1984. Lo reeducaron en INADI, con cursos compulsivos, y ahora está judicializado. Vamos a la próxima. Bueno, Philip Butters, el periodista político más importante del Perú, lo echaron de los medios de comunicación cuando se opuso a la ideología de género. Vamos a la próxima. El caso de Amalia Granata, que la echaron como panelista cuando ya empezó a tomar un color, digamos, muy importante en la militancia pro-vida. Vamos a la próxima. Pareja cristiana pagará multa de $150.000 por no hacer pastel para boda gay. Esto fue en Oregon. Digamos, una pareja homosexual se va a casar y dice, bueno, yo quiero que los cristianos me hagan la torta, básicamente. Y los cristianos dicen, no, miren, nosotros por razones de fe no queremos, o sea, ustedes cásense, pero no queremos ser parte de la boda. No, ustedes tienen que ser parte de la boda. Si no, los judicializamos, y los judicializaron. Esto llevó muchos años, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Si quieren, chicos, pasen y siéntense que creo que ahí se habilitaron dos sillas. Pasen con total confianza, lo que quieran. Entonces, lo judicializaron, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y finalmente se falló afortunadamente a favor de los panaderos. ¿Por qué se falló a favor de los panaderos? Sí, porque hoy está Donald Trump, digamos. Si tuviese Hillary Clinton, olvídate. Ahora, ¿qué perdieron en el camino? 2 libertades. También. La libertad económica, que incluye el derecho comercial o no comercial con quien yo quiera, y la libertad religiosa, que incluye el derecho a objetar conciencia. Es decir, yo me abstengo de hacer ciertos actos porque van contra mi moral más íntima.
Así de simple, dos derechos, dos libertades fundamentales de Occidente que hoy se cuestionan por la ideología de género. Vamos a la próxima. Número 2, promueven una espiral del silencio. Te hacen creer que son minoría. ¿Vieron? Uno hace una marcha pro vida y los medios de comunicación van y sacan la foto en el peor lugar de la marcha. Cuanto menos gente se ve, te vas a una esquinita, le sacás a 2 o 3 por ahí y decís, bueno, marcha pro vida y le das un espacio así en el diario. ¿No? Hacen eso, son los malditos. Ustedes no saben las que me hacen a mí. Yo vine ahora de Salta, donde estuve hace un par de días, y en Salta tuvimos un auditorio con 900 personas y afuera había 10 feministas convocadas por 40 agrupaciones, pues siempre son un montón de sellos. Ahora, no hay ni siquiera una persona por sello, es increíble, ¿no? Claro, pero la cosa es dar sensación de masividad y lo hace muy bien. Había 10 afuera quejándose por la conferencia y la gente del Tribuno de Salta, el diario más importante de Salta, fue a cubrir el escrache y adentro ni pasó a ver las 900 personas. Mejor dicho, pasó, pero cuando vio que fue un éxito, se dio cuenta y se fueron. En Jujuy tuvimos 1.300 personas hace 3-4 días. Llenamos una cancha de básquet con esta conferencia. Hay fotos, están los videos, está todo. Y afuera no tuvimos ni una feminista, ni una. Ahora, los medios que titularon fuerte repudio al AGE en Jujuy. Acá por lo menos veo esos láseres, digamos. O sea, estos tipos tienen lo que se llama, lo que dicen mala leche. Mala leche, bueno, lo que pasa es que estos tipos juegan con la espiral del silencio. ¿La espiral del silencio qué es? Es una situación en la cual a la mayoría se le ha hecho creer que es una minoría. Entonces la desactivás. Cuando vos te sentís mayoría, sabés que tenés fuerza política. Porque la democracia, ¿quiénes gobiernan? Se supone, las mayorías. Ahora, si vos te sentís una minoría, ¿y qué vas a hacer? Y nada, si no son nada. Y después venís a una conferencia como esta sobre un libro y ves que está lleno, en un momento en el cual dicen que la gente no lee nada y que no le interesan los libros. Y sin embargo vos vas a cada una de estas conferencias y están llenas, y vas a una marcha pro vida, están llenas. Sí, bueno, acá hay algo que no encaja entre lo que el medio me muestra que pasa y la realidad. Y encima utilizan a la gente de la farándula para dar esa sensación de que uno es cool si adhiere a estas ideologías. Uno es cool si se pone un pañuelo verde. Entonces, ponen a cantantes y actrices, bueno, no sé si canta muy bien ni actúa muy bien, pero bueno, ella dice que canta y actúa, y ponen a las ídolas, porque ella es ídola de las chiquitas que tienen entre 11 y 17 años, y esto es todo un símbolo. ¿Esto qué significa? ¿Aborto significa? No, hace rato que no significa más aborto. Eso significa, querés ser tan linda como ella, querés cantar como ella y querés actuar como ella, y bueno, vas a necesitar esto. ¿Querés estar a la moda? Y si ella usa X zapatillas, sabemos que todas las chiquitas van a usar X zapatillas. La forma de influenciar, ¿no? Esa es la forma de influenciar. Si usa el pañuelo verde, encima los Grammy latinos, no es que lo está usando, qué sé yo, en su casa, ¿no? Los Grammy latinos, y bueno, esto tiene un efecto sobre la gente. Vamos a la próxima. Esto lo están haciendo en todos los frentes, Ricardo Darín, pusieron toda la farándula, y el debate del aborto, hoy me preguntaba un periodista, ¿y vos pensás que el debate y esto de... mirá, para mí el debate fue una porquería, ¿qué querés que diga? ¿Por qué? Sí, porque las cámaras se prendían cuando la farándula hablaba, y la cámara se apagaba cuando la ciencia hablaba. Cuando tenías un genetista, un embriólogo, un jurista explicándote por qué es inconstitucional el aborto en la Argentina, nadie se enteraba. Ahora, si iba Florencia de la B, se llenaba de medios, hablaban todos sobre el tema durante toda la semana, sobre lo que Florencia de la B opinaba. Fíjense qué mundo espantoso el que vivimos, en el cual la farándula es un punto de referencia para todas las cosas. ¿La farándula qué es? Hay un conjunto de personas que es famosa por tener fama. Nada más ni nada menos. Es famosa porque nosotros le conferimos la idea de que tiene fama. Y entonces, o porque actúan, o porque cantan bien, o supuestamente actúan y supuestamente cantan bien, ya quedan habilitados a poder hacer una voz para todos los temas. Entonces estás discutiendo, a ver, ¿desde cuándo empieza la vida? Y aparece Novarecio y te dice, la vida empieza para mí desde la semana 12 y para mí la vida y la muerte es una construcción cultural.
Y uno dice, ¿y a mí qué me importa lo que piense este tipo? Si este tipo conduce un programa de la tele, es un científico, ¿no? ¿Y entonces para qué vino a hablar? No, eso lo digo yo. Eso es lo que piensa la gente, digamos, que tiene dos dedos de frente. El resto de la gente dice, qué bueno que es Novarecio conduciendo, por lo tanto todo lo que dice Novarecio tiene que ser válido. Qué buena que fue Florencia de la B actuando en los Roldán, por lo tanto todo tiene que ser muy bueno lo que dice Florencia de la B. Así es como operamos. Vamos a la próxima. Es decir, esta matriz se repite en todas partes. Fíjense, estos son los premios Oscar. Allá, las actrices obviamente no van a llevar un pañuelo verde. ¿Por qué? Porque el aborto es legal desde los 70 en Estados Unidos. Ahora, ¿qué llevan en su lugar? Un pin. ¿De qué es este pin? Del Planned Parenthood. Ahí directamente se sacan la careta. Vamos directamente a apoyar lo que acá se apoya con el pañuelo verde, allá directamente, como el aborto es legal, ahora se apoya a Planned Parenthood. Que Planned Parenthood es la internacional que vende abortos en el mundo. Vamos a la próxima. Y obviamente lo que podemos esperar es esto. Es decir, cuando haces de una moda, lo que vas a tener son las chiquitas queriendo forjar su identidad a partir de sus otros significantes, como le llaman la sociología, es decir, los famosos, los que marcan las tendencias en este país. Vamos a la próxima. Y por el otro lado, si usas un pañuelo celeste, te va a pasar esto. Esta es una chica lesbiana de Buenos Aires, que es provida. Salió con su pañuelo celeste, la tiraron en el piso, entre 5, la ponieron a patadas en la cara, y bueno, hizo pública las fotos y la historia. Pero, ¿cuáles son los incentivos que ella le queda para seguir usando el pañuelo celeste? Ninguno. Y para sus amigos, ninguno. Y para la gente que lo lea, se va a cuidar de usar el pañuelo celeste. Vamos a la próxima. A ver, la actividad del silencio es lo que se manifestó acá con el miedo de la gente de alquilar por su salón. Es eso. Sí. O sea, te autocensuras porque, bueno, puedes pensar que somos pocos y porque sabés que además nosotros somos buena gente. No le vamos a pegar a alguien porque tengo un pañuelo celeste. No vamos a ir a arruinar la conferencia simplemente porque no acordemos con el conferencista. Nosotros no lo vamos a hacer eso. Ahora, ellos sí lo hacen. Bueno, ahí están las pruebas. Vamos a la próxima. Sí, pero esas cosas en los medios no salieron. No salen en los medios, olvídate. No. Ahora, si esa chica hubiese sido lesbiana y pro aborto, esto es un ataque homofóbico. Ahora, ¿por qué no es un ataque homofóbico? Y porque era provida. Claro. Si es provida, y bueno, no. Que salga en su Instagram, que tenga 30 likes. Y que la gente se solidarice en su perfil personal. Ahora, no vamos a darle ni un centímetro de periódico ni un segundo de pantalla. Porque no es funcional. Pero si no es que te interesaban los LGBT, y se lesbiana, capaz que no me interesan tanto. Capaz que lo que me interesa es la ideología que cada LGBT tenga, porque si un homosexual, y esto es muy importante, los homosexuales, al ser homosexual no significa estar a favor de la ideología de género. Estar a favor de la ideología de género puede estar a favor de un homosexual o un heterosexual. Entonces, si vos sos homosexual y no estás a favor de la ideología de género, y ya no me importa tanto que seas homosexual para defenderte. Es más, no te voy a defender. Es más, si te puedo patear en el piso, lo voy a hacer. ¿Saben a quién se lo hicieron? A un chico que el Día de la Mujer del año pasado fue a la catedral, cuando la querían quemar con una bandera papal. ¿Por qué? Porque él era católico. Y lo tiraron en el piso, siendo él homosexual, y lo mataron a trompas en el piso. Y los medios de comunicación lo único que dijeron fue, bueno, es un provocador. Ah, sí, y si hubiese ido con otro tipo de bandera, por ejemplo, si hubiese ido con una bandera multicolor a una misa y se hubiese parado desnudo frente al cura cuando consagra, por ejemplo, no, bueno, eso es arte de protesta. Y eso sí se puede. Es increíble, la doble vara con la que están juzgando los medios es terrible. Fíjense, número 3, no me voy hablando del tema, haciendo ingeniería cultural. Esto no es una revolución. Yo entiendo que hay muchas chicas que no saben lo que es una revolución y que se ponen el pañuelo verde y se sienten haciendo una revolución. Lo que no saben es que las revoluciones se hacen de abajo hacia arriba. Y lo que estamos viviendo es de arriba hacia abajo. Hay gobiernos, hay poderes, organizaciones internacionales también, que están diagramando lo que nosotros tenemos que pensar y decir y cómo tenemos que hablar. Eso es ingeniería cultural. Fíjense, este caso, por ejemplo. Esto fue en Gran Bretaña, la Asociación de Médicos Británicos, bajo un manual de lenguaje médico, el cual prohíbe a los médicos británicos decir la palabra mamá, papá o mi mujer. Claro, son palabras que no incluyen, porque uno no puede no sentirse ni mamá ni papá, o puede sentirse mamá siendo papá. Entonces, bueno, por las dudas se excluye esa palabra del lenguaje médico. Ahora, ¿fue una evolución natural del lenguaje? No, fue un manual de lenguaje médico. Vamos a la próxima. En Canadá se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocados. ¿Qué significa
significa esto? Si estamos en Canadá y yo me autopercibo como Agustina en vez de como Agustín, y ustedes me dicen él en vez de ella, ustedes están usando un pronombre de género equivocado respecto de mi nueva identidad. Yo los puedo judicializar y ustedes pueden terminar hasta 6 meses presos. 6 meses presos por decir él en vez de ella. Fíjense, la autopercepción involucra una obligación en mí. Vamos a la próxima para ver, al último vamos con las preguntas. Esto mismo en California llevaría una multa de hasta $250.000. Vamos a la próxima. Esto mismo nos informa de Washington Post. En Nueva York llevaría una multa de hasta $150.000. Vamos a la próxima. Es decir, el Estado está detrás. Y acá que tenemos todos. Es decir, el programa de televisión que te enseña a hablar, porque como dije recién, somos muy malos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y bueno, le pagamos con nuestros impuestos a ella para que nos reeduque con la plata del Estado, es decir, nuestros impuestos, a hablar, porque hablamos muy mal. ¿Esto es una revolución? No, son nuestros impuestos puestos en esta chica para que esta chica tenga un programa de tele y se sienta revolucionaria, nada más. Vamos a la próxima. En Francia, el gobierno mandó una orden para reemplazar las palabras mamá y papá, madre y padre, por las palabras paternidad 1 y paternidad 2. Paternidad 1 y paternidad 2. ¿Se imaginan ustedes? Che, ¿cómo da tu paternidad 1? Hoy es el día de la paternidad 2. ¿Qué vas a llamar la paternidad 2? Es una locura, esto no es espontáneo, esto es un gobierno que digita incluso cómo hablamos. Vamos a la próxima. Esto fue la guía de lenguaje inclusivo del Perú, año 2014. O sea, no son todas tan nuevas. Caballerosidad, hombría e instinto maternal. Se deben abandonar este tipo de expresiones porque son sexistas y no pueden ser presentadas en forma inclusiva. Caballerosidad e instinto maternal, eso hoy es sexismo. Entonces, ¿qué? Bueno, pagas una guía para que el gobierno te enseñe que esas palabras están mal, son malas personas incluso. Vamos a la próxima. 4. Violando el derecho humano de los padres de familia a elegir la educación de sus hijos. Elegir la educación de tus hijos es un derecho humano que tiene rango constitucional en la República Argentina. Está sancionado en pactos importantísimos de derechos humanos que tienen rango constitucional en nuestro país, la libertad y el derecho del padre de familia a escoger la educación que quiere para sus hijos. Sin embargo, hoy tenemos el engaño, porque no es otra cosa, de la educación sexual integral, que nos trae ejercicios como este. Este es de la UPC, del cuadernillo de educación sexual integral de la UPC de Córdoba. Tenés un ejercicio que se llama el género opuesto. Dura 30 minutos, lo pongo como ejemplo, ¿no? Dice así: hacemos un ejercicio de cambio de identidad, nos ponemos un nombre, una edad y una orientación sexual diferente a la actual, caminamos por el salón, quien coordina el taller dirá una frase, cuando esa frase nos afecta nos congelamos, compartimos sensaciones y reflexionamos sobre los prejuicios contra las personas LGBT. O sea, tu hijo se llama Carlos, tiene 10 años, y el ejercicio de educación sexual va a ser que él se autoperciba con un hombre que no es el suyo, con una edad que no es la suya, con una orientación sexual que no es la suya, y entonces era, por ejemplo, Carla, una chica trans de 28 años, y Carlita, durante esa media hora, caminará por el salón y se encontrará con su mejor amigo Pepe, que ahora se llama Marta, y es una mujer lesbiana de 46 años. Y hablarán sobre vidas que ellos no tienen, experiencias que no han vivido, y además tendrán que reflexionar sobre los prejuicios contra los LGBT. O sea, esto parece hollywoodense, no me van a decir, parece de ciencia ficción, esto es un lavaje cerebral. Porque una cosa es educación sexual, que enseñe la sexualidad del cuerpo humano, cómo evitar las enfermedades de transmisión sexual, cómo hacer para bajar, digo, las tasas de embarazos adolescentes, y eso, todo eso está muy bien. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Mira, vamos a la próxima. El Programa Nacional de Educación Sexual Integral para el nivel inicial, los más chiquititos, dice en su último párrafo que apunta a desnaturalizar los modos socioculturales de ser niños y de ser niñas. O sea, vos mandás a tu hijo al colegio para que el Estado desnaturalice la forma en que es niño o es niña. ¿Y cómo se hace eso? Próxima, por favor. Así. Estas son fotos de acá del sur de Argentina. Y bueno, le vamos a enseñar a los chicos cómo se pueden vestir como chicas, pintarse la cara, usar collares. ¿Por qué? Porque hay que deconstruirlos. Y ese es el objetivo de la educación sexual. ¿Y por qué no lo dicen? Y bueno, no, porque saben que los padres de familia quieren todavía tener el derecho de forjar a sus hijos con sus propios valores. Vamos a la próxima. Hay muchos padres que ni saben de esto, ¿no? Sí, Hay sí. que ser realista también en eso. Sí, no lo saben en general, claro, hasta que lo ven y a veces es un poco tarde. Vamos a la próxima. Fíjense, bueno, acá esto es un programa de gobierno, fíjense qué interesante el título. Familia, modelo para desarmar.
O sea, ni siquiera es un programa de auxilio a la familia que está en crisis, no, es un modelo para desarmar. El Estado está en guerra contra la familia porque el Estado puede expandir su poder allí donde no hay una familia que haga de intermediario entre el poder de ese Estado y sus políticos con los individuos. Quita la familia y vas a tener una relación inmediata entre el individuo y el Estado. Vamos a la próxima. Fíjense, esto es educación sexual en Costa Rica. Les traigo algunos ejemplos de otros lugares para que vean que todos estamos en la misma. Habría un nivel mesosocial, le dicen a los chicos, en donde estarían los factores que fomentan la violencia, como la segregación urbana, el microtráfico de drogas y un factor de tipo cultural, la masculinidad. O sea, la violencia está explicada por 3 factores en Costa Rica. Uno de esos es un factor de tipo cultural que se llama masculinidad. O sea, si vos sos un chico, un varón, no te sientas orgulloso de tu hombría, de tu masculinidad. ¿Por qué? Porque es culpa tuya, en cierta forma, tenemos violencia en este país. Entonces sentí vergüenza de tu masculinidad, de construirte. Y si vos sos una chica, y al lado no tenés a un amigo, obviamente mucho menos a un potencial candidato para ser tu novio. Lo que tenés es a un enemigo que culpa de él vivimos un clima de violencia en nuestro país. ¿Por qué? Porque él también es hombre y él también es masculino. Fíjense qué terrible, ¿no? Se están armando una guerra de sexos realmente entre los niños. Vamos a la próxima. 5. Ya voy empezando a cerrar, no se me asusten con la obra. Crean permanentemente conflictos allí donde el conflicto no existe. Es la básica ley de divide y reinarás. Es decir, si yo creo un conflicto y logro fragmentar un grupo social, después yo resuelvo sus problemas y como yo resuelvo sus problemas, yo me pongo a dirigir esos grupos, luego esos subgrupos. Fíjense 2 noticias rápidas. En Suecia el partido de izquierda llevó un proyecto de ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Les traigo ejemplos, digo, exacerbados, radicalizados, pero porque se puede analizar bien esto. A ver, acá, o sea, estamos diciendo, en Suecia hay un problema porque el hombre lo hace de pie y la mujer lo hace sentado. Entonces, tenemos que votar. Y vamos a votar a ver si estamos de acuerdo que el Estado controle cómo orina la gente. ¿Se acuerdan los personajes políticos? Bueno, este es el ejemplo más claro que a mí se me ocurre. Ni hablar los ejemplos de lenguaje, ¿no? Que veíamos recién. Ahora, ¿cómo se implementa esta ley? Vamos a suponer, todos votan a favor, sale la ley. ¿Cómo la implementamos? Y a mí se me ocurren 2 ideas. O pones un policía al lado de cada cámaras. Claro, digamos, para que el policía mire a ver cómo está haciendo pie en sueco. O haces, o sea, pones cámaras, es una suerte de reality show, digo, ya que veíamos Gran Hermano, cómo asesina a la gente y así caja a la gente. Qué horror, ¿no? Es decir, la decadencia de la sociedad. Bueno, ¿por qué no miramos a los suecos haciendo pis y ahí vamos a saber si cometen un delito o no? Hay otros, se fijan si orinó la tabla. O si orinó la tabla. Tendría, digamos, por lo menos una buena función desde ese punto de vista. Reduciría las tasas de tablas meadas. Por lo menos una buena función tendría, pero no fuera que se entonces, yo ironizo de esta forma y está bien que vos me acompañes en la ironía, porque lo que quiero mostrar es que no se pretende imponer esta ley. Lo que están haciendo es otra cosa mucho más inteligente. Lo que están haciendo es de arriba hacia abajo, porque no es una revolución, es ingeniería cultural, decirle a la gente, oigan, ¿saben qué? Entre los sexos no son amigos, no son complementarios, son enemigos, tanto así que esa enemistad se manifiesta en lo más cotidiano de su vida. Y no vas al baño. Pero no te preocupes, ese problema que en verdad no existe, te lo voy a resolver yo. Entonces, yo te generé el problema, yo te lo resuelvo, y yo cobré mi sueldo como político. Y yo tuve algo que hacer en el Parlamento sueco. ¿Entienden? El gobierno vasco busca prohibir el fútbol en los colegios por ser una actividad sexista. Es decir, ahora hay un problema con el fútbol, a pesar de que en Occidente el fútbol no es ningún problema. Las mujeres pueden jugar al fútbol, juegan muy bien las que juegan, hay ligas de fútbol femenino, muchas veces los jóvenes juegan, los chicos, juegan fútbol mixto. No, ahora esto es un gran problema y el gobierno nos tiene que liberar. Pero ¿cómo? Si doy vuelta a la página y hay una prohibición. Siempre la misma matriz. Te vamos a liberar, porque el género es algo muy moderno y es algo que va, es el camino del progreso. Ahora, das vuelta la página y ¿qué tenés? Prohibición, 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 siempre. Vamos a la próxima. Esto es interesantísimo. México. Para evitar discriminación, abren baños mixtos en las escuelas. Claro, ¿vieron? Esto también se moda acá. O sea, tenemos un problemón porque resulta que los baños eran de
mujeres y de hombres. Qué gran problema que tiene nuestra sociedad. Digo, hay gente que se muere de hambre. Nosotros discutiendo a ver si los baños son de hombres o de mujeres. Ahora, es interesante porque mientras quieren que nos metamos todos en el mismo baño, a lo que enseña el mismo feminismo que pide esto, es que el hombre es que el macho por naturaleza es un violador. Entonces, ¿a qué están jugando? Digo, ¿no? Porque miren, vamos a la próxima. Casos como este hay un montón, yo traje uno nomás. Un transgénero de 18 años violó a una chica de 10 años en uno de estos baños. Y esto tuvo marcha, hubo fumitas que se quejaron. No, nada. ¿Y por qué? Bueno, pues fue un trans. Porque fue en uno de estos baños. Vamos a la próxima. Y mientras tanto, las mismas feministas que piden vagones exclusivos para mujeres. En los subtes, en los trenes. Claro, porque vos necesitabas un vagón para vos sola porque el hombre es un violador y te puede tocar o puede apoyarte en el vagón. Pero bueno, a la hora de ir al baño vamos todos juntos, ¿no? Es insano directamente. Vamos a la próxima. Entonces, creemos el conflicto y dominaremos. Es así de simple. 6. Van promoviendo progresivamente perversiones y parafilias. Le voy a leer 3 noticias bien rápidas. Holanda legaliza un partido que defiende la pederastia, sexo entre adulto y niño. Canadá, la Corte Suprema legaliza parcialmente el sexo con animales, zoofilia. ¿Por qué parcialmente? Porque en verdad lo que es legal en Canadá es que el animal, digamos, te penetre a vos y vos no al animal porque son muy pro Greenpeace y toda esa cosa, ¿no? Entonces, bueno, eso no. Pero si tu perro te penetra, bueno, está muy bien. Eso es zoofilia legal. Ahora, las juventudes del Partido Liberal Sueco defienden legalizar la necrofilia, sexo con cadáveres, y el incesto, sexo entre familiares próximos, los padres con los hijos, los hermanos entre sí. Y ustedes pueden pensar, bueno, sí, pero ¿y esto me lo trajiste de los pelos? ¿Qué tiene que ver con la ideología de género? Tiene que ver todo. En principio, porque la ideología de género, al definirla, nos permitió ver que es una agenda progresiva. Digo, cumple una demanda y va por más, siempre. O si no, miren en las propias siglas. Tuvimos, primero, bueno, obviamente, las agrupaciones gays, que después pasaron a ser LGBT, que después pasaron a ser LGBTI, que después fueron LGBTIQ, que después fueron LGBTTQI, después fueron LGBTTQI más. Ese más y determinación. No te determino con una letra qué estoy conteniendo todo aquello que resista la heterosexualidad obligatoria. Todo aquello que no sea heterosexualidad, o como ellos le llaman cisgénero, bueno, LGBTQI más. ¿Ya está? Y ustedes me pueden decir, no, pero ahí tiene un límite. ¿Ah, sí? ¿Seguro? ¿Cómo lo saben? Primero. Número 2. Los lobbies pedófilos como la NAMBLA están todos articulados a partir de los discursos de género. Si no, métanse a buscar la página de la NAMBLA. Número 3. La médula filosófica de la ideología de género es la arbitrariedad absoluta, es la subjetividad absoluta. ¿Por qué? Porque si desarraiga de la sexualidad humana su naturaleza y explica exclusivamente por la cultura, lo que estamos diciendo es que la sexualidad funciona como un semáforo. ¿Cómo funcionan los semáforos? Rojo, amarillo, verde, porque un semáforo es algo meramente cultural. Y porque el semáforo no lo parió nadie, no creció del suelo, no se cayó de un árbol y salió de un huevo. Lo hicimos nosotros. ¿Y cómo funciona? Ya lo dije, rojo, amarillo, verde. Les pregunto a ustedes, a ver si me siguen la idea. ¿Podríamos haber hecho al semáforo azul, fucsia y marrón? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si lo hicimos nosotros, fue un código, fue arbitrario, fue subjetivo, fue arbitrario. Si decimos el sexo siempre fue género, y el género es una variable cultural, estamos diciendo el sexo, la sexualidad funciona como el semáforo, es totalmente arbitrario, todas estas reglas, no estar con un animal, no estar con niños, no estar con tus hijos, no estar con tu hermano, no estar con un cadáver, y pasa a ser algo arbitrario. Si el sexo es arbitrario, porque el sexo es meramente cultural. Y además, si yo les puedo decir hoy, ¿saben que yo en vez de Agustín soy Agustina? Y ustedes encima quedan por la ley de identidad de género obligados a percibirme como yo me autopercibo, ¿qué me quita el día de mañana no decirme que además de ser Agustina yo tengo 6 años? Y ustedes pueden pensar, no, bueno, no, a ver, ¿por qué yo me habría de poder autopercibir sexualmente y no autopercibir etariamente? Hubo un caso en Estados Unidos. Ahora vamos a ver, miren, vamos a la próxima. Este es de noviembre del año pasado. Un holandés de 79 años salió de la justicia para quitarse 20 años de ley porque se autopercibe 20 años más joven. Vamos a la próxima. Este es de Canadá. La increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña. Él dice que ahora es una niña que tiene 6 años. Ahora, lo que a mí más me interesa es el título. A ver, el medio. Digo, locos han habido siempre, ese no es el punto. El punto es el título, el medio de comunicación.
Fíjense cómo titula esto. La increíble transformación. Digo, ¿se transformó? ¿Qué tiene de increíble un gordito de 52 años con un babel con una peluca? Nada. No es increíble ni se transformó. Digo, tan maldito soy yo por asumir que no es una niña de 6 años. Tan niñofóbico soy. Y entonces, ¿por qué titulan así? Miren, vamos a la próxima. Claro, acá estaba antes la niña con sus 7 hijos, y acá está ahora tras su increíble transformación que consta de 2 muñecas de trapo y un tutú. ¿Y dónde está en la foto del tutú? Y bueno, donde las chicas de 6 años están, ¿dónde están? En los colegios. Próximo. Chicago. Un adulto fue acusado de violar a 3 niñas pequeñas y ahora dice que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Claro. Mucha cara de nene no tiene, pero al principio es el mismo. Vamos a la próxima. La pedofilia es una orientación sexual como la heterosexualidad y la homosexualidad, dijeron los psicólogos en el Parlamento canadiense. Vamos a la próxima. ¿Conocen TEDx? Las conferencias TEDx. Bien, muy bien financiadas, muy bien difundidas, una formación espectacular. Esto fue en Alemania, una polémica charla de TEDx, intenta normalizar la pedofilia como una orientación sexual natural. O sea, digo, si vos tenés 50 años y te excitas con una chiquita de 5, con un chiquito de 6 o de 7, bueno, no te preocupes, es una orientación sexual más, es una orientación sexual natural. Próximo. Revista Cosmopolitan, supongo que las mujeres la deben conocer. Sí. Digo, no quiero ser sexista, pero es una revista para mujeres, generalmente. Tiene una nota, que salió hace no mucho, que se titula así. Una chica describe cómo es tener sexo con su padre. Donde, obviamente, no es una historia de horror, es una historia de amor. Mire esas manitos agarradas, entonces lo cuentan, que afortunadamente se liberó, se reconstruyó la chica, etc. Próxima. The New York Times. Pedofilia, un desorden o un crimen. Esto es Ventana de Overton total. Primero es un crimen, después es un desorden. Perdón, primero es un crimen, después es una enfermedad, después es simplemente un desorden, después es una orientación, después es una militancia, después es un orgullo, después es hegemonía. Miren, esto es información pura. El dibujo es información pura y por eso ocupa este espacio. ¿Qué vemos? Chiquitos jugando en una plaza con columpios y con pasamanos. Esos chiquitos se caracterizan por no tener rostro. No sabemos quiénes son, no sabemos qué están pensando, qué piensan, no sabemos cómo están reaccionando, no sabemos nada sobre ellos. Son impersonales. Ahora, quien sí tiene rostro es el pedófilo, que además de tener un rostro, está sufriendo, está llorando, se revuelca del dolor. Entonces, lo que busca el medio es que vos empatices. ¿Con quién empatizás? Digo, con los que no tienen ni siquiera rostro, las potenciales víctimas, o con el potencial victimario, que es el que está dibujado de una manera para que a vos te dé pena, porque no es un porque no es un crimen, es un desorden. Vamos a la próxima. O sea, esto es una guerra psicopolítica, así son las guerras psicopolíticas. Una mujer de 72 años y su nieto de 26 están enamorados y en espera de un bebé. Otra vez, una mujer de 72 años, ¿puede tener un hijo a esa edad? No sé por qué mienten así. Habrán tenido un vientre, pero no va a tener ella el hijo. Pero uno lee esto y dice, bueno, el amor, esto es una historia de amor, claro. Vamos a la próxima. Confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Carol contó que su relación con el edificio comenzó en 2011 y 4 años después se casó con la estación de tren. Para quien no entiende bien la noticia, para quien no entienda bien qué está pasando acá, esta señora es Carol y esta pared es su esposo, digamos, ¿no? Ahora, esto obviamente tiene un objetivo, no está puesto así porque acá no te dicen extraña patología psicológica o psiquiátrica lleva a una mujer a pensar de que tiene sexo mental con un pedazo de pared, no. Esto es una historia romántica, esto es un matrimonio, esto es un matrimonio. Y ustedes se rieron encima. O sea, si acá hay una enfermedad mental, es grave. No es la de ella. Digo, porque esto nos dice Diario Clarín, es un caso de orientación sexual llamado objetofilia. O sea, ustedes que se rieron, ¿qué son?
A ver si le sacan la ficha de Objetofóbicos. objetofóbicos. Y la fobia es una orientación, perdón, la fobia es un problema mental. Con lo cual, los enfermos mentales de esta historia no es la pobre cara, sino ustedes. O sea, así opera, así te dan vuelta. Vamos a la próxima. Un caso similar, ella me hace feliz y la amo, una joven se casará con su muñeca zombie y revela los íntimos detalles de su historia romántica. Digo, traigo esto ¿por qué? Digo, bueno, porque esto no es alguien que tiene un problema psicológico o psiquiátrico y por eso se enamoró de esta espantosa muñeca, sino que esto es una historia de amor, esto es un matrimonio. O va a serlo, va a ser un matrimonio. Vamos a la próxima. Voy a ir cerrando. 7. A través del apoyo de organizaciones internacionales, esto no opera por sí mismo, esto tiene el respaldo de las más importantes y más poderosas organizaciones internacionales. La ONU felicita a la Argentina y le pide la aprobación de la ley del aborto. La ONU. Digo, a ver, ¿no se supone que nuestro Estado es soberano y que lo que define un Estado moderno es su soberanía? ¿A quién tiene que representar el legislador? ¿Al pueblo que lo vota o a burócratas de una organización internacional que nadie del pueblo sabe ni quiénes son? ¿Qué hace la ONU pidiendo la aprobación de una ley en un Estado que se supone soberano e independiente? ¿O será que hemos dejado de ser soberanos e independientes? Vamos a la próxima. Claro, cuando no salió la ley, expertas de la ONU lamentan profundamente el rechazo del Senado argentino a la despenalización del aborto. Mandaron un comunicado de repudio y toda la cosa. Digo, otra vez, ¿qué tiene que hacer la ONU diciendo que tenemos que legislar los argentinos? Vamos a la próxima. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el matrimonio igualitario y llamó a los países de la región a legalizarlo. No solamente matrimonio igualitario, sino también adopción homoparental y leyes de identidad de género. ¿Cuántos jueces integran la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Alguien sabe? 7. 7 personas pretenden legislar para millones de latinoamericanos, porque son muchos los países de América Latina que adhieren a la Corte, y pretenden 7 personas decirles a millones y millones qué tienen que legalizar y qué no. Digo, si la democracia es el gobierno del pueblo, estamos en un régimen que ha dejado de ser democrático hace rato. Porque si tenés 7 jueces extranjeros encima que te dicen qué tenés que legalizar, no hay ninguna democracia. Tenés una dictadura invisible, una dictadura. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Y un negocio por detrás. Ahora va eso. Acá tiene muy buen financiamiento. Quien se piensa que el aborto es una cuestión de gratuidad, no sabe nada. No sabe nada porque desde el vamos no hay nada gratis. Salvo el aire por ahora. El aire. Ahora, los abortos se pagan. Que no lo esté pagando la mujer que se hace un aborto, no significa que no haya un Estado atrás pagándolo y alguien cobrándolo. En un sistema de salud tan precario como el que nosotros tenemos en Argentina, ¿qué se hace? Se terciariza. Y cuando se terciariza, las obras sociales generalmente pagan por esos tratamientos, entre comillas, médicos, en este caso el tema del aborto, y hay industrias vinculadas con el aborto, las industrias de la muerte, que reciben millones y millones de dólares por hacer abortos en el mundo. Les doy un solo dato. La IPPF, el Plan Parenthood, que financió el aborto en Argentina, tiene 66.000 clínicas asociadas a su red en el mundo. McDonald's en el mundo, miren que muchos, hay 33.900. Tenés el doble de clínicas abortistas operando abortos en el mundo. Y dicen que no es un negocio, que es gratis. Eso es para registrada. Fíjense la plata que manejan. Teñieron The New York Times de verde, la contratapa, el día anterior de la votación en el Senado. ¿Con qué plata? Con la plata de Amnistía Internacional. ¿Cuánto fue esa plata? Más de $1 millón. ¿Nosotros tuvimos $1 millón los grupos pro vida para hacer nuestras manifestaciones? No. No tuvimos ni $1.000. Nada. Era todo por pulmón. No había ningún organismo central, digamos, que centralizara los apoyos financieros, ni mucho menos. La gente armaba sus pancartas como podía, iba a la calle y nada más. Se ponía donaciones para contratar el sonido y nada más. Así se hizo la gesta pro vida. Ahora ellos, bueno, no, ellos tenían Amnistía Internacional poniendo $1 millón en el New York Times y ellos hicieron la revolución. Con el New York Times a la cabeza, wow, qué revolución tan rara. Vamos a la próxima. Bueno, Plan Parenthood puso más de 5 millones en Argentina para la campaña por el aborto. Vamos a la próxima. Está investigada por el FBI la cuestión del tráfico de órganos de fetos abortados. Vamos a la próxima. Ahora están vendiendo también los tratamientos hormonales desde la Plan Parenthood. O sea, es un negocio completito, ¿no? Vamos a la próxima. Bill Gates y Warren Buffett, o sea, dos de los multimillonarios más acaudalados del mundo, están
financiando a los grupos abortistas en todo el mundo. Vamos a la próxima. Quien no crea puede meterse en la página Bill y Melinda Gates Foundation, ir a la sección de planificación familiar y van a ver ahí lo que está haciendo con el tema aborto y cuánto está financiando. Por empezar, financia a católicas por el derecho a decidir, por ejemplo. Vamos a la próxima. Open Society de George Soros, otro de los magnates más multimillonarios del mundo, tiene esta fundación, Open Society, que financia a los lobbies LGBTI, también a los grupos abortistas y feministas en el mundo. Vamos a la próxima. Y obviamente todo esto, último punto, tiene la cobertura de la industria mediática y académica. Las universidades y los medios están totalmente tomados. Vamos a la última. ¿Qué hacer después de todo esto? Es decir, mi conferencia no fue un canto a la esperanza. Digo, estuvimos viendo qué es la ideología de género, cómo actúa y cómo está también financiada y también mediatizada. Y también apoyada políticamente por los estados y por las organizaciones internacionales. ¿Qué queda después de todo entonces? Y yo diría, queda resistir. No queda otra cosa. Resistir asumiendo la debilidad que nuestros grupos tienen. Que es no contar con nuestros millones, no contar con los respaldos internacionales, no contar con los medios ni con las universidades, ni con los partidos políticos organizados. ¿Y cómo resistimos? Resistimos poniendo a la gente en la calle. La única forma de moldear la opinión pública cuando no tenés acceso a los aparatos culturales de una sociedad, léase medios de comunicación, escuelas y universidades, es poniendo a la gente en las calles, es tomándose las calles. Nosotros ganamos la lucha por el aborto en la Argentina porque pusimos a la gente en la calle. Que a los políticos les da miedo. Dicen, no, yo dependo de los votos todavía. Entonces me voy a portar bien. Entonces yo no quiero perder los votos. Ahora, si nosotros no poníamos a la gente en la calle, el aborto se legalizaba. Nuestra única herramienta es nuestro voto. Ahora, como voto no hacemos nada, como un voto. Digo, ¿cómo es el padrón de la Argentina? ¿Cuánta gente vota? ¿Alguien sabe? ¿8 millones? ¿10 millones? Ponele 10, qué sé yo. Ponele 40. Somos 40, pero ¿cuántos votan? Ponle 10, sí. No sé cuántos, pero ponele. O sea que nuestro poder es 1 sobre 10 millones. Eso es poder, no, eso es una burla. Ahora, si nosotros podemos movilizar a cientos de miles y a millones de personas y ponerlas en la calle, ya no es un solo voto, son cientos de miles y millones de votos. Entonces, todo nuestro poder es profundamente democrático, en el sentido de que dependemos de que nuestro voto pueda hacer la diferencia, no nuestro voto en el momento de colocarlo en la urna, nuestro voto como amenaza, incluso antes de que las campañas políticas se desplieguen, en el sentido de mandarles una señal a esos políticos y decirles, el pueblo no está con esto. Quien de ustedes se ponga en contra de esto, va a decidir el favor del pueblo con el voto. Es la única esperanza que tenemos, ha dado resultados buenos. El aborto fue una consecuencia de aplicar esta estrategia política. En Perú se frenó la ideología de género porque aplicaron esta estrategia política y sacaron a millones de peruanos a las calles. Algo parecido ha pasado en algún momento en México y va a pasar en México porque ahora ya le han venido con el aborto. Es lo único que queda, resistir. Entonces cierro de esta forma. Esta charla no queda acá. Esta charla, los contenidos que ustedes, se irán con algunos contenidos de acá, los puedan difundir entre sus amigos, sus compañeros de trabajo, empezar a hablar para romper las piedras del silencio, y cada vez que vean que se hace una marcha en Villa María, no falten, tengan lo que tengan, no falten. Bien. Porque depende el éxito de la marcha de la multitud que seamos. Cuanto más somos, más marcamos la agenda pública. Si no somos muchos, no la marcamos, así de simple. Esa es la invitación, y es una invitación yo creo que noble, porque lo que está en juego no es poca cosa. Está en juego la vida, está en juego la libertad, está en juego la familia y está en juego el futuro de la nación. Gracias.